Suscríbete a la Panterita. David Martínez, que jugó en la selección paraguaya. Aquí en Paraguay, ¿quién lo quiso, Renato? Libertad. ¿Y por qué no progresó lo de Libertad, Renato? Y porque estuvimos hablando, la verdad, la gente muy educada, como nosotros, ¿no? Estábamos ahí, bueno, David decidió el Inter, pero bueno, también le gustaba mucho Libertad, jugar Sudamericano, un club grande como Libertad, pero bueno, decidió con la familia, su mujer y todo, decidieron el Inter de Miami, ¿no? No te preguntamos esto, Libertad es un club muy cumplidor, muy respetado en todos los órdenes y económicamente es muy fuerte. ¿Qué lo hizo? Porque a Pumas no fue por un problema de revisión médica, ¿te acuerdas que hablamos? Sí, a Pumas no fue por un problema que él tuvo tendinitis en la rodilla y ya estaba, lo habían operado el año pasado, bueno, y siguió jugar después de la operación, que fue un cortecito en el tendón rotuliano, se recuperó, estuvo en el banco, y la verdad que me llamó mucho la atención lo de Puma porque le hicieron la revisación médica y él, esa rodilla estaba perfecto, por eso terminó en el banco de suplente en River, ¿no? Si no, el técnico no lo hubiera puesto. ¿Cómo quisiéramos preguntar? Sí, se entiende. Lo de Libertad. En principio hubo acuerdo, no hubo acuerdo, apareció otro club ahí en el ofrecimiento, o estuvo casi cerrado lo de Libertad, Renato. Lo Libertad estuvo casi cerrado. Yo en un momento hablé con Horacio Cartés, después mi socio hablaba con el presidente, y tuvo ahí, faltaban unas cosas, pero bueno, viste cómo son los jugadores, el jugador decide él. A mí Libertad, la verdad, a él también le encantaba mucho porque también tenía cerca la selección, también el Inter la va a tener cerca si juega, ¿no? Igual que Libertad, si no juega no la va a tener, y si juega va a ir a la selección seguro. Pero bueno, los jugadores se deciden y bueno, él y la familia se decidieron por el Inter, ¿no? Y ahí va a tener a Matías Rojas y a Diego Gómez, paraguayos, en el Inter. Exactamente. Y aparte que más que el Tata Martino me ha llamado en diciembre, yo soy un exjugador y he jugado contra el Tata en la época que jugábamos, y él fue el primero que me llamó en diciembre por David. ¿Cuáles fueron los términos del Tata? ¿Lo quiero tener? ¿Ve? ¿Para qué? ¿Lateral a la izquierda? En diciembre lo quería sí o sí, pero bueno, River no, en ese momento no lo dejó ir porque De Micheli le dijo que no se vaya, que se quede en River. Bueno, se quedó en River y bueno, muchos minutos no tuvo, bueno, salió esta oportunidad y bueno, la aprovechó. El hecho de Héctor David Martínez, que quisiéramos hablar con él, Renato, para un jugador, ¿qué significa el Team Miami? Todo lo que conlleva ir a Miami, a este equipo que dirige el Tata, arrancando con Messi. Y él él nunca salió del país la primera vez, porque él estuvo a préstamo en Defensa, ganó la Sudamericana, volvió a River con Gallardo, jugó bárbaro. Después bajó un poco el nivel por la lesión que tuvo. Bueno, y él quiere muchos minutos, bueno, ir a jugar ahí con Messi, con Busquets, con Luis Suárez, con el Tata Martino, por supuesto, de técnico. Yo creo que él anda bien ahí, juega, va a volver a la selección, que es lo que más quiere, jugar en la selección de su país, ¿no? Acá estás dando un detalle importantísimo. Paraguay tendrá nuevo técnico y te pregunto, en la charla, hasta dónde nos puedas decir, Renato, ¿qué habla con vos, Héctor David? ¿Es muy expresivo? ¿Es introvertido? ¿Cómo es contigo? No, es expresivo, lo que pasa que estaba un poco bajoneado porque uno, por experiencia de jugador, cuando no jugás, por más plata que ganés, por más contrato mejor que tengas, el jugador quiere jugar. Y él estaba un poco amargado porque no jugaba en River. Entonces estaba buscando una salida y bueno, ahora lo veo feliz. Y si va a Libertad, también estaba feliz, porque a Libertad le encantaba también ir. Pero reitero, ¿y por qué no se dio lo de Libertad si estaba encantado con venir? No, estaba encantado, pero bueno, se habló de los números,
nos faltaba un poquito el contrato de David, pero íbamos a llegar a un acuerdo, pero bueno, como te decía antes, apareció el Inter, y bueno, él lo habló con su familia, yo le dije, mira, Libertad es un buen club, es uno de los más grandes, y es verdad, lo coincido con vos, es un club pagador, un club, tiene un presidente bárbaro, está Horacio ahí también, que tengo buena relación, que Horacio me lo había pedido en diciembre también a David, que me llamó Horacio Cartés, pero bueno, viste, la decisión, como te decía antes, la toma él. Yo le dije, mira David, acá la toma vos, quería Libertad, anda Libertad, quería al Inter, anda al Inter, quería, no sé, a México, anda a México. La última decisión la toma él. Bueno, se decidió por el Inter, por la familia, y bueno. Y cuando, Renato, y cuando habla de la selección, ¿qué te dice Héctor David Martínez? Contanos. No, que quiere jugar y mirá, cuando te cuento una anécdota, el Tata, cuando me llamó en diciembre, como David no jugaba en River, me dice, Renato, ¿por qué no juega David? Digo, en la selección. Digo, y claro, no juega porque al no jugar en River, Garnero no le iba a llamar, obvio. Y me dice, en cuanto tenga minutos yo lo quiero llamar porque David me interesa, todo, me encanta como jugador. Bueno, y De Micheli le dijo que se quede en River, que iba a tener minutos, que iba a volver a la selección. Bueno, De Micheli no lo puso, si no hubiera estado en la Copa América seguro. Y él lo que más quiere es volver a la selección. Si él jugar en la selección, en cualquier selección para un jugador es lo más. Totalmente de acuerdo. Se desenvolviéndose, lo llevan como lateral izquierdo como central. A la izquierda. Sí, el Tata lo conoce como central a él. No, está bien, pero también se puede desenvolver como lateral izquierdo, digo. Sí, en la selección paraguaya jugó de lateral también. Sí, no, por eso te pregunto. Bien por Héctor David Martínez, lo conoces hace tiempo, nos decías. ¿Qué más para ir cerrando esta charla? ¿Por qué va al Inter Miami? ¿Cuándo viaja? Contrato 1 año con opciones, supongo. Sí, contrato por 1 año con una opción de compra de $3 millones. $3 millones. ¿Y cuándo viaja Héctor David? ¿O ya viajó? Viaja esta noche. Viaja esta noche. ¿Vos te vas con él? Sí. ¿Y qué va a hacer primero la revisión médica, Renato? Sí, como de costumbre de todos los clubes, la revisión médica, bueno, si está todo bien, firmará el contrato. Y posteriormente ya lo presentan en sociedad, como se dice. Seguramente. Bueno, te iba a preguntar en inglés, con la cantidad de jugadores que hablan de hispanos, ¿para qué? Todo latino. Es todo latino, esa es la realidad. Yo no sé nada, y David menos. Y bueno, ¿dónde naciste vos? Yo nací en Estados Unidos, pero yo tengo el pasaporte americano, pero vine a los 2 años acá. Porque tenemos los datos que sos americano. Sí, pero vine a los 2 años y 0 inglés. Lo único que tengo es el pasaporte americano. Bueno, Renato, saludos de nombre de Radio Monumental, Fútbol a lo Grande es el programa, Radio Monumental, 1080, mucha fuerza y que sea con éxito para Héctor David Martínez, Renato, y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, saludo a todos y Dios quiera que David esté en la selección en las eliminatorias. Muy bien, muchísimas gracias. Renato Corsi, representante de Héctor David Martínez. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Para vos que estás aquí, para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, con la última tecnología de control de suciedad. Probala, no hay mejorada Shell Fórmula Super, sea el mejor por lejos. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu packs. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Blog. ¿Cuántos partidos jugó Héctor David Martínez con la selección? Él estuvo en aquella Copa América en pandemia en Brasil y después jugó partidos eliminatorias. Si mal no recuerdo, él hizo un gol ante Venezuela. Uno de los pocos partidos que ganamos en el último tiempo, él había marcado aquí en el Defensores. En aquella Copa América yo lo recuerdo bastante bien, era una opción interesante como lateral izquierdo. Después empezó a caer en el tema de las lesiones y todo lo demás y ya dejó de ser convocado hace un par de años. Es más central que lateral, aclarar. Cuando juega el lateral tiene
inconveniente en el regreso. Cuando Central se abre bien al sector izquierdo como salida y ocupa la posición, le es más fácil irse del medio al costado que jugar permanentemente. Jugó lateral izquierdo. La selección siempre era lateral, sí. Pero jugó mucho partido de Central también. En defensa y No, ese justicia. Central luego dijo Sí. el propio- En Sí, aquella pues, la selección sudamericana. jugó de Central. Sí. En aquella sudamericana que sale campeón de defensa y justicia, él era hacían línea de 3 y él era stopper por izquierda. Sí. Y la verdad que estuvo en un Pero rendimiento muy jugó alto. lateral izquierdo. Sí, sí, en Sí, en la se va selección como jugó- central, Tata Martín. Sí, ahí tiene Jordi Alba, el titular. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Está en Perú, Germán, Católica. Sí, Católica no pudo aterrizar en Asunción debido al clima en Asunción Esta mañana. esta madrugada. Por eso la dijeron. ¿Y dónde se va a parar? En el Viru Viru, En Lima. Bolivia. No, en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, Ahora perdón. está ahí. Santa Cruz, Pero ya sí. se habilitó ya el aeropuerto. Están esperando para volver a la tarde para viajar para acá. Están esperando, lo último que nos pasaban es que están esperando contratar un charter porque le dijeron que la otra opción es recién salir mañana a la madrugada ya. Y ya el día del partido es un poco difícil que venga la delegación, entonces por 24 horas están gestionando ahora un charter para la tarde, pero van a quedarse en Santa Cruz, ahora ya fueron al hotel. Sacó un O comunicado. sea, no se quedaron más en el aeropuerto porque va a tardar todavía. Mauro Díaz integra pero no viaja. Es decir, es del plantel pero no viaja. ¿Cómo te va, Mauro? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Con Mauro Díaz. Acá te saluda Germán Cafa. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Germán, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Gracias. Acá estamos en víspera del partido de Católica con Libertad el día de mañana. Sí, acá estamos esperando también, sé de que hubo unos problemas en el aeropuerto que tuvieron que desviarse, me parece. Sí, están en Santa Cruz y probablemente un charter lo traiga para acá porque en vuelo regular va a ser mañana y el partido es a las 18. Mauro, te preguntamos a vos, ¿cuándo te vinculás a Universidad Católica de Quito? Y yo llegué a Católica, llegué el año pasado. Bueno, tuve un año de temporada, este es el segundo, y bueno, ahora por un problema en el aductor no pude viajar, pero para el partido de vuelta ya estoy listo. Vos, Mauro, estamos con Mauro Díaz. ¿De River te fuiste a Universidad Católica? No, yo de River en el 2012-13 me fui para Estados Unidos, para Dallas. Ahí estuve 5 años, después fui a Emiratos Árabes. Después volví a Estudiantes de La Plata, anduve en Palestino de Chile y de Palestino vine para la Universidad Católica. Ah, perdón, yo me adelanté a los tiempos, te pido mil disculpas. Mauro, ¿y qué es Universidad Católica? ¿Qué es Universidad Católica vos que jugás en la Universidad Católica de Quito? No, bueno, es un club humilde, le gusta jugar bien al fútbol, trata de no defenderse en ninguna cancha, así que mañana, como te dije, va a salir a buscar el partido. Sabemos que nos enfrentamos a un rival con nombre de jerarquía, que fue duro para los rivales en Copa Libertadores. Sabemos que tienen buen juego aéreo, así que bueno, como te dije, nosotros vamos a ir a hacer lo nuestro, a jugar de igual a igual y no replegamos. Mauro Díaz, y partiendo de la portería con Romo, el venezolano, que ya no pertenece a la Católica. ¿Cómo? Romo, el arquero, ya no está con ustedes. Sí, ¿por qué no? Sí viajó. ¿Y no es que estaba transferido a México? No, él llegó ahora de la Copa América y ya está entrenando con nosotros y viajó ahí a Paraguay. Ah, correcto, mirá que teníamos, perdón, y se cometí doble error, te pido disculpas. Sí, porque teníamos información que era que lo compraba Monterrey. En que México. lo compraba Monterrey. Ah, no, todavía no sé nada, pero yo sé que viajó y va a jugar. Ah, muy bien. ¿Y los panameños en el ataque, Mauro? Contanos de ellos. No, bueno, son 2 jugadores muy rápidos, fuertes, así que son muy importantes para nosotros en la delantera y ojalá estén al máximo ellos para poder ayudarnos a nosotros también. Que la característica de tu equipo, Universidad Católica de Quito, Mauro Díaz, contanos, estás diciendo encarador el equipo local, visitante, o cómo hace con relación a jugando de visitante. No, nosotros tratamos de jugar de visitante o local de la misma manera. Sabemos que a veces hay rivales que te llevan a replegar un poquito porque también juegan, pero bueno, lo primordial para nosotros es tener la pelota y tratar de ser lo más verticales posible.
Mauro, ¿y qué información tienen de Libertad? ¿Qué pudieron averiguar? Y bueno, lo que estuvimos hablando con el profe, que ellos tienen buenos jugadores altos, trabajan bien la pelota parada, así que bueno, nos basamos un poco en eso, en tratar de no cometer faltas innecesarias cerca del área, que sabemos que ellos la van a aprovechar y bueno, después juegan bien al fútbol también, nosotros tenemos lo nuestro y bueno, yo creo que va a ser un lindo partido. Mauro, vos sos baja por lesión y en reemplazo tuyo, ¿quién ocuparía tu lugar? Porque vos sos titular indiscutible en ese equipo. Y bueno, yo creo que todavía, o sea, iban a dar el equipo en el entrenamiento de hoy, pero no sé cómo qué habrá pasado con esto del inconveniente, así que no sé, pero bueno, han viajado varios volantes, así que bueno, no sabría decirte quién va a formar. Ismael Díaz, que no viene, el de la selección panameña en el ataque. ¿Cómo? Ismael Díaz no viene, digo. No, Ismael no viajó por un problemita también en la rodilla, así que va a ser baja. Y bueno, Mauro, muchísimas gracias, perdón, por el primero las estadísticas, según Criaco Romo, iba a ser transferido al mexicano y está con la delegación, y qué bueno hablar contigo, así Mauro Díaz nos informamos de primera mano. Feliz recuperación y gracias por tu tiempo, se despide Germán. Gracias, Mauro, un abrazo. Dale. Que te recuperes. No, gracias, un abrazo a todos, saludos, gracias. Chao. El arquero, gracias, muy amable, sigue. Así que sí, porque teníamos la información que se iba a México. Bueno, nos vamos a entrar en pelea interna, en discusiones, pero solamente para colaborar. Una confusión, un Romo se va a Monterrey, pero es mexicano. Entonces, ese fue entonces. Ese ese era No, porque el que se va a Monterrey, o sea, al final la Cruz Azul estaba negociando con Monterrey, es Romo, pero mexicano. Es Luis Romo, entonces, no el arquero venezolano. No, pues ya está. Y ustedes metieron la pata, vos tiraste la pata, ni vos también. ¿En qué puesto jugó David Martínez en la selección sub-17 en la Argentina? Respondenos, amigo. ¿En qué puesto jugó Héctor David Martínez en la selección sub-17 argentina? Gracias. Ya conocen los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar. Jugó en la selección sub-17 también como lateral izquierdo. En la sub-17 de Argentina. Y hay que ver... ¿Qué pasa, Pancho? Nada, estoy escuchando. Te agradezco mucho. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. No digo que no sea central, lo que digo es que, sin descalificar nada, es central, pero se desenvuelve también como lateral izquierdo. 11 partidos en la selección paraguaya, desde que empezó a ser convocado, 11 partidos, un gol convertido. Y justo coincidió que ese sub-17 de Argentina, el sudamericano fue aquí en Paraguay, en el 2015. Él formaba parte de esa camada de la selección sub-17 que después clasificó al Mundial. Después en mayores se decidió obviamente por Paraguay. Para eliminatoria de vuelta, pero ahora tiene que jugar. Rinde más central que lateral. No, por supuesto. Yo estoy hablando de dónde jugó nomás, lógicamente. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Queremos hablar con Fernando Romero, porque está un hecho Independiente de Rivadavia. Sí, se va a Independiente. Hoy se cerró la operación para Independiente. En guaraní, ¿cómo se dice hoy? Este día. ¿Va, Este día. Este día es español. No, allí en guaraní. Se usa la terminación. Joana. Coárabe. Ahora, Coárabe se cerró lo de hoy. Oñembotí. Coánaina lo de Romero a Fernando Romero. A Independiente Rivadavia. Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudamérica Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de crédito del Banco Sudamérica. Llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral desde 1905. Amamos, claro, cuidarte. Germán me soplaba lo de River, pero hace años jugó en River, se fue afuera. Claro, él salió de Gimnasia de Concepción del Uruguay, de mi ciudad,
y ahí lo compra River y hace toda su carrera en River, debuta en primera con Cholo Simeone, si no me equivoco fue el entrenador, y después ahí anduvo dando vueltas por Estados Unidos, Arabia, Estudiante de La Plata fue lo último del fútbol argentino, Chile, Palestino, y ahora se fue a Católica. ¿Cómo se llama que cubrió el colega colombiano que cubrió Mundial? Y llaman a él, porque hoy nos decía Roberto con esta mañana con Gustavito y Gerardo y Luis Fernando que nadie fue a recibir a la selección colombiana en el aeropuerto. Sí. Y que vacío total. En Asisme, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios, como la Costa, Lin, Santa Julia, Roque y Lynch. Ingresa a asismed.com.py, Asismed junto a vos toda la El vida. fanatismo que tiene es brutal, será. Y sabes que cuanto más grande subís y te caes, es más valorosa la caída, pues. Eso le pasó, la expectativa que creó, la pichadura en términos nuestros que habrán tenido. Hace terrible. Era lo imbatible. Ellos nomás eran los mejores de América. Y cuando caes, te duele. Yo no digo que no tengan merecimiento. César Augusto, ¿cómo te va? Hola Arturo, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué te pasa, César Augusto Londoño? A mí no me pasa nada, estoy feliz, estoy contento, vimos una buena Copa América. ¿Y qué le Una pasó? gran actuación de Colombia, no se ganó, pero el fútbol sigue. Pero les dolió. Dolió y mucho. A nosotros los periodistas, acostumbrado a los dolores eternos, no nos duele tanto, porque uno acostumbra el alma y el cuerpo a que no siempre se puede ganar, y nosotros somos países alternativos en el panorama suramericano. Siempre están por delante Brasil, Argentina, la misma selección de Uruguay. Entonces uno se vuelve de piel dura y aprende a sufrir, pero en Colombia dolió y dolió mucho. ¿Se puede hablar de algún error? Yo no creo, pues hubo un error en la jugada final de la victoria de Argentina, una pelota que Kevin Castaño intenta sacar, él era volante, había entrado como volante de primera línea, a reemplazar al que había sido figura, pero ya no podía seguir por cansancio, por calambres, Jefferson Lerma. Pero en un partido de fútbol cualquier jugador entrega 3, 4 veces la pelota mal. Esta vez fue en una zona de alto riesgo y cobró a Argentina con los jugadores que habían ingresado frescos. Pero yo no hablaría de ningún error, creo que el proceso fue correcto, el trabajo del técnico acertado, lo que hicieron los jugadores buenos, y al final el balance de la selección fue satisfactorio. Se creó un ambiente, yo no sé si la palabra es de favoritismo, sino de mucha confianza por los antecedentes que acreditaban el gran momento de Colombia. Y cuando no se llega al campeonato, se pierde el invicto y muchas cosas en la parte emocional, César Augusto, no solamente fútbol. Claro, Arturo, pero en el fútbol siempre habrá ilusión. Yo creo que te lo dije aquí, lo escribí en una revista muy importante de Colombia antes, cuando me preguntaron si Colombia era favorito, y yo dije, es muy pretencioso hablar de Colombia favorita ante un equipo que es campeón del mundo, que ya ganó la Copa América, que había ganado la finalísima, que es primera del ranking mundial y que había perdido solo 2 partidos en 61 juegos. Hablar de favorito ante un rival de ese tamaño y de esa categoría realmente era pretencioso. Además yo soy, y lo dije antes también, de los que pensé que esta selección argentina, aunque no había mostrado una gran condición futbolística a lo largo del torneo, había sido por la exigencia, pero este grupo es más maduro, más capaz, más competitivo que el del Campeonato del Mundo. Cuando llegaron al Campeonato del Mundo, ni Enzo Fernández, ni McAllister, ni el Dibu Martínez, ni De Paul, ni Paredes eran los jugadores que son hoy, y hoy están mucho más hechos, y como tal pues lograron una Copa América que se les facilitó por el calendario, porque tuvieron un día más de descanso, porque los pudieron haber favorecido en los viajes y en los recorridos, y aprovecharon todo eso, que me parece que en la final contra Colombia fue definitivo. Hay algo, César Augusto, y nos conocemos, te digo, sin ninguna intención de menospreciar para nada a la selección colombiana. ¿En qué medida puede afectar, y te repito, en lo anímico, el pueblo colombiano, todo el apoyo que le brindó Colombia a la selección? ¿Y cómo está el jugador hoy? ¿Fueron al aeropuerto a recibirlo? ¿No fueron? ¿Cómo es? Los hinchas, digo.
No, el problema es que todo se traumatizó por el asunto de Ramón Yesurún, el presidente de la federación, que tuvo un incidente al final del partido y fue detenido ayer con su hijo en el condado de Miami-Dade. Entonces no hubo recibimiento, hubo un comunicado escueto de la federación diciendo que no había recibimiento. Además, no todos los jugadores iban a regresar, regresaron muy pocos a Bogotá, regresó James, regresó Lerma, Cuesta, muy pocos a Bogotá, los demás se quedaron en los Estados Unidos o tuvieron otro destino. Pero lo que dices es cierto, el golpe anímico fue fuerte, al pueblo le cayó muy mal, porque el pueblo estaba esperanzado y cuando se frustra la esperanza el tema es muy complicado, pero yo entendería, conociendo los jugadores, que esto se repara rápido y el próximo partido será fundamental para encontrar otro camino, para encontrar otra ilusión, para mirar el sol de nuevo y poder empezar la etapa de la eliminatoria en su segunda fase, que es fundamental. En las dos caras tiene esto de Colombia. Si ganaban, lo está diciendo vos, campeón de la Copa, eliminaban, despachaban en buen término, sin ser peyorativo, campeón del mundo, Argentina, lo de James, todo el entorno y todo. Y te reitero, César Augusto, lleva su tiempo en la recuperación del jugador, tuviste oportunidad de hablar, porque hay muchas cosas que quedan, muchas huellas que marcan, y especialmente cuando la expectativa era tan grande para Colombia, con esa multitud, con los que asistieron, con todo el bochorno que pasó, con todo el espectáculo en sí, querían ingresar a la cancha. Y vos hablaste de frustración para el hincha. Sí, pero tienes razón, es un tema difícil, es un golpe duro, es algo que nosotros los latinoamericanos de pronto estamos menos preparados para asumirlo. Yo no he hablado con los jugadores, no he hablado con nadie, intenté hablar con el técnico ayer, pero no fue posible, pero creo que este es un grupo que mentalmente puede afrontar bien el tema. Además, el futbolista se ha acostumbrado a que en su actividad son más las veces que se pierde que las veces que se gana. Ahora, cuando hay un favoritismo, entre comillas, o por lo menos una candidatura tan importante como la que había, el dolor es más grande, pero yo confío en este equipo y creo que se va a recuperar. Ustedes, ¿y cómo lo viste vos, dos jugadas que reclamaron supuestas faltas? Una de ellas Córdoba, César Augusto. Ninguna fue penalti. Aquí todo el mundo se rasgó las vestiduras diciendo que el arbitraje fue malo, que 2 penaltis se comió el árbitro. Yo creo que ninguna. En la jugada de Córdoba con McAllister, sí hay un contacto de McAllister con Córdoba, pero cuando Córdoba va por la pelota, ya el jugador estaba desequilibrado, ya había perdido la estabilidad en la cancha, y el hecho de haber llegado al balón no le da derecho a reclamar una falta. Y McAllister frena el pie se entierra cuando trata de hacer el contacto con el jugador, y me parece que el contacto no es suficiente para tumbar al colombiano. Para mí no fue falta. La del último minuto menos. Una acción sobre Davinson Sánchez, sí hay un contacto, pero nunca hay una falta o una infracción. Y se reclamó por ahí una mano en favor de Argentina, de Cuesta, pero la mano estaba totalmente en posición natural, relajada, pegada al cuerpo, y tampoco era mano. Yo creo que el arbitraje fue un arbitraje aceptable. Tuvo un gran problema, y es que adicionó 2 minutos cuando se perdieron casi 5 en el tiempo suplementario. Fue la única mancha que yo le atribuiría a Klaus, el juez brasileño. César Augusto, de aquí en adelante, César Augusto Londoño, tienen Perú de local, Argentina de visita, y se van a volver a ver a Argentina. Argentina de local. De local, perdón, de local Argentina, sí. Perú de visitante, le van a ver a Argentina, eso iba. Sí, y volverá a ser, Arturo, un partido dificilísimo, y un partido complicado, y un partido sufrido, y un partido donde tendrá Colombia que jugar su mejor fútbol para poderle ganar, porque Argentina, sí, tú lo sabes bien, siempre será un rival de mucho peso. ¿Se mantiene Barranquilla, César Augusto? Sí, Barranquilla. La capital del fútbol en Colombia. Por ahora, mientras Ramón Yesurún sea presidente de la federación, Barranquilla va a seguir siendo la sede. La sede, ya está liberado, dicho sea el presidente y su hijo, fueron liberados.
Sí, sí, fueron liberados. Fue un hecho menor, pero que generó gran escándalo porque los detuvieron. Pero bueno, ya tendrán, hoy salió un comunicado de la Federación explicando un poco qué sucedió y los acontecimientos, y habrá que esperar qué pasa. César Augusto, cerrando esta charla, ¿qué enseñanza deja? ¿Es una enseñanza, no sé si el término es, no se puede asegurar victoria, o se agrandó más a Colombia de lo que es? No, yo no creo que se haya agrandado. En el fútbol está permitida la ilusión, y la ilusión es gratis. Y creo que todos lo vimos. Colombia jugó una gran Copa América. Yo digo, Arturo, que hace muchos años no se tenía un equipo tan confiable, un equipo que afrontara los partidos de una manera tan decidida, atacando siempre, sumando jugadores al ataque, con seguridad defensiva, con manejo, con hombres que en un momento fueron descartados y están recuperados, como James, como Arias, como el mismo Lerma, como Davinson Sánchez, como Carlos Cuesta, como Santos Borré, por ejemplo. Yo creo que hay un buen equipo para pelear. No somos los mejores de Sudamérica, tampoco los segundos. Creo que por encima siguen estando Brasil y Argentina. Pelearemos con Uruguay, seguramente que Paraguay en el nuevo proceso se va a recuperar, Ecuador tiene un buen equipo, y veremos qué pasa. Pero claro, enseñanzas quedarán de toda derrota, son más las enseñanzas que quedan de las derrotas que de las victorias, y será Lorenzo el encargado de asimilarlas para poder corregirlas y enmendarlas. Corregime donde dañó un error, César Augusto. Subió en el rating, mejor posicionado en top 10 ahora Colombia. Sí, creo que queda de octavo noveno con la Copa América que hizo. Sí, estaba 12. Correcto, estaba 12 y creo que gana 3 o 4 posiciones. Y alguna vez estuvieron cuarto o quinto lugar en el ranking FIFA, ¿eh? Una vez estuvimos cuartos y fuimos séptimos en el Campeonato Mundial del 2014, cuando Peckerman y Colombia fue cabeza de grupo del Mundial de Brasil, cabeza de serie. Y bueno, César Augusto, de todo un poco, disculparnos tantas preguntas, las sensaciones que tenés, sabemos, te conocemos. ¿Qué más podemos agregar de Colombia en lo que viene? Argentina, Perú. No, Arturo, siempre es un gusto hablar con ustedes. Yo creo que lo que hay que agregar es que el fútbol suramericano no está tan lejos del europeo, que tenemos equipos competitivos, que ojalá crezcan los demás, los que han tenido baches, ustedes, Paraguay, Chile, la selección de Perú. Siempre ha habido talento, siempre ha habido de dónde echar mano para poder sacar adelante el fútbol del continente, y me parece que el momento es bueno. Brasil tendrá que recuperar la forma, Uruguay está en un excelente momento, Colombia también, lo mismo que Argentina, y que ojalá podamos ver una eliminatoria muy competitiva y de muy alto nivel. Ocurre, César Augusto, que nosotros estamos hablando de nuestros rivales directos y nos hace tanto daño. Perú, Chile, Bolivia, y ahí estamos. No sé si me entendés. Sí, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que uno tiene que creer en los procesos, creer en que un entrenador puede sacar adelante un proyecto, pero cuando uno cambia tanto de entrenador es muy difícil arrancar. Uno el impulso lo tiene que coger sobre lo que se hace y se puede hacer, y no sobre lo que creen los hinchas y la gente. Acá hablamos de Alfaro hasta ahora, hasta que nos digan lo contrario como técnico, César Augusto. Alfaro es un excelente entrenador, no hay la menor duda, y ojalá lo puedan contratar. Me hablabas la otra vez de Peckerman. Yo creo que los nombres están orientados y ojalá les vaya bien con Alfaro. César Augusto, un abrazo, gracias. Un abrazo, Arturo, saludos a todos. Gracias, César Augusto Londoño. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciudadela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Perú, Chile y Bolivia, nuestros rivales. La verdad, estamos en ese grupo. ¿Y qué vamos a mentir? Sí, ¿no? Es nuestro lote hoy. La triste realidad. Es la triste realidad. La verdad. Pero no estamos lejos de Venezuela tampoco. Es cuestión de encontrar. No, lo ideal es que lo que peleamos toda la vida, el tercer lugar. El tercer lugar. Con Colombia y Uruguay. Olvídate, ahora estamos abajo. Sí, estamos en el pozo. Hay que admitirlo que ahora estamos en el pozo, y que Venezuela está mejor que nosotros, y que nuestro rival directo, creo que Perú, creo que Chile está mejor. Está igual, la misma línea. No tiene superar un poquitito más.
pero Está Tiene más más intensidad Chile. Perú, sí, insólito. Perú, Bolivia, Paraguay son los Y tres eso es lo que te últimos. digo. Chile un poquito ahí, pero tampoco Pero no confirma. tiene tampoco grandes No, jugadores. Claro, ¿no? tampoco Nosotros hay qué la tenemos. diferencia. Y nosotros tampoco, y esa no es nuestra tenemos realidad. nada hoy. Entonces tenemos que jugar de chico, no de chico en el sentido. Hay dos formas de jugar fútbol: esperar y atacar. Y nosotros tenemos que elegir cuál se adapta mejor a la característica de nuestros jugadores, nada más. Si queremos seguir saliendo a atacar allá, nos vamos a seguir perdiendo. Y hay que mezclar, hay que buscar otro liderazgo. No nos alcanza el liderazgo de Valbuena y de Gómez nada más. Necesitamos que tengan una identidad con la selección los jugadores. Y si no tienen, y aquellos que no tienen, Primero hay que tiene dejarle que afuera. salir con el ordenamiento de Ganero y que Ganero reconozca su error y que de los errores se aprenden. De los errores se aprenden. Esta selección no tuvo formato, ¿por qué? Lo vamos a culpar que le faltó liderazgo. No tuvo formato porque no tuvo formato, no porque no tuvo liderazgo para mí. No tuvo formato. ¿Qué es lo que pasa? Pero de esto viene Paraguay adoleciendo hace 10 años. Pero es un problema nuestro. Y bueno, pero es del grupo. Eso es lo que quiero. Cambiamos entrenadores y no encontramos la solución. Acá no hicieron goles de contra Bolivia y Perú, cuando vos tenías que marcar la jugada en la mitad de la cancha. Colombia reclama que no le hayan hecho falta al perder la pelota, porque hay un recurso en el fútbol que lo utilizan todos y te dicen todos los entrenadores. Si perdés la pelota en la salida, o anticipás la siguiente jugada o matás la jugada. Bueno, si no utilizás esos recursos, corres el riesgo que frente a buenos jugadores termine perdiendo. Y lo otro que los argentinos hacen muy bien, o los grandes jugadores, es donde pican. Todos pican por delante del lateral. Y esa misma jugada del gol de Lautaro vas a ver un montón de jugadas similares en otros jugadores, en Álvarez. Nunca pican por detrás del lateral, que es cosa que el lateral tiene que aprender. Entre el central y el lateral. Claro, ahí se mete. Los dos quedan knockout en el arranque nomás. Un saludo para Federico Ríos, para Javier Irala, fiel oyente del programa. Dice, muy bien. Un saludo muy especial a Javier Irala. Ahí está hablando Antigua por Gustavito Fernando Romero, Independiente Rivadavia. Copa Internacional. Y nada, sí, en lo personal, de todas maneras, yo creo que hay que ir a hacer bien las cosas y tratar de seguir escalando en lo personal. ¿El técnico te vio jugando Copa Sudamericana, Fernando? ¿Puede ser? Y la verdad no me especificaron eso, solamente él me dijo que ya me conocía, que ya me vio jugar en algunos partidos, también seguramente en algunos videos, y bueno, me dio toda la confianza y ya me están esperando por allá. Ahora, esta va a ser tu segunda experiencia fuera del país. ¿Cómo te sentís? ¿Un poco más maduro ya en lo personal? Sí, un poco más maduro, un poco más tranquilo. También la familia como que también ya sabe lo que es ir a vivir a otro país. Capaz ahora me voy por un tiempo más largo, pero bueno, estoy muy bien, me siento muy bien y espero que todas las cosas salgan bien también. Sí, así mismo como decís, fue todo muy rápido, lo tomé como un desafío irme a la Liga Argentina. La verdad que para cualquier jugador es muy importante. Cuando llegó la oferta yo hablé con el técnico, con el profe, con Manolo. Le pedí que por favor me pueda dejar ir, que pueda darme su ayuda ahí con los dirigentes y bueno, él me dijo que quería contar conmigo. Aprovecho esta ocasión para agradecerle porque él me dijo que quería que yo esté en el plantel, pero yo le pedí por favor que me deje ir porque creo que es algo muy importante para mí, que me compren el pase, que me den un contrato largo en una liga como Argentina. Creo que a cualquier jugador le seduce y bueno, espero que todas las cosas salgan bien. Ahora, la responsabilidad también y obviamente la motivación y el hecho de que Alex Arce haya dejado tantas buenas huellas, por decirlo así, fue vendido y ahora son 4 paraguayos. Imagino que también eso les va a motivar a ustedes porque van a ser muy bien recibidos. Sí, así mismo, así todo el mundo nos está diciendo eso, que Ale dejó la vara muy alta y bueno, es una motivación extra también que está ahí, pero bueno, cada uno va a tratar de hacer su camino, de tratar de escribir su nombre en la historia del club y también en la historia de la liga, ¿por qué no? Ahora, ¿cómo te llevan? ¿De segundo punta, de delantero, de área a área o más de extremo? Porque evidentemente jugaste de media cancha para adelante en todos los puestos, por decirlo así. Y también va otro paraguayo, Sanguina, con el cual incluso podrían hacer dupla en ataque, ¿no? Sí, la verdad que especificarte eso no sabría, ¿verdad? Creo que dependería más ya del técnico, pero así como decís, jugué en varias posiciones en el ataque, en el frente de ataque, me siento muy cómodo ahí. Me siento muy cómodo jugando de 9 y bueno, ya va a depender del técnico, de cómo se pare el equipo, de los partidos, así que vamos a ir viendo eso con el transcurrir de los días. ¿Cerro queda con algún porcentaje?
La verdad que no estoy seguro, pero creo que sí. Ahora con Cerro capítulo cerrado, ¿pensás que quedó algo pendiente en tu carrera como jugador vistiendo estos colores? Yo creo que no, porque cada día que estuve en Cerro siempre traté de dar lo mejor de mí, trabajé todos los días como si fuera el último, dando todo de mí, tratando de que salgan las cosas bien y bueno, terminó ahora y bueno, quién sabe qué puede pasar más adelante, ¿verdad? Pero bueno, ahora enfocado ya en lo que viene. ¿Cuánto influyó el hecho de salir a Trinidense? El hecho de jugar Copa, tener esa continuidad que quizás en Cerro no la tuviste. ¿Cuánto importó en tu crecimiento? Porque hablamos de un Fernando Romero a principio de año que no sabía si seguía en Cerro, se fue a préstamo a Trinidense y ahora pegas el salto del fútbol argentino, un campeonato tan competitivo siempre. La verdad que influyó mucho lo que fue Trinidense, todos mis compañeros, el cuerpo técnico, el presidente. Yo creo que tiene gran valor lo que hice ahí en Trinidense, me dieron mucha confianza y tuve muchos partidos seguidos, pude marcar algunos goles y yo creo que el hecho de jugar la Copa Libertadores, Copa Sudamericana también sirvió como una vidriera muy importante como para que hoy en día se pueda dar esta oportunidad de saltar al fútbol argentino. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamar, esquina Morquio, teléfono 227-37-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Esta mañana hablaba a Romero. Esta mañana sumó 2 jugadores Héctor Melgarejo. A Emiliano. Sí. ¿Vos no viste el bloque deportivo hoy? No. Te agradezco mucho. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales, Ciudadela, Casi Rey, 12 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Hace mucho frío, Arturo, para muy temprano. 6:15 me levanto de lunes a viernes, gracias a Dios, con la bendición de Dios. Gracias a Dios y con la bendición de Dios. Y por eso informo. Y no, es que me cuentan, a mí no me llaman. ¿Algunos le cuentan? Ahí está Pancho. Brian Benítez, volante central argentino. Viene de Eolikos, digo bien, de Grecia, así se pronuncia. Eolikos. Eolikos de Grecia. De Grecia. Ahí viene Pancho López. Okay. Brian Benítez. Y otro que viene a Meliano, Pancho López. Perfecto. ¿Quién es? No sé. Bueno, listo, ahora me estoy... Ya está. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.lea y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Niño. Está bien en el club, Eólicos. Bueno, ese se llama Brian Benítez. Y el otro es Bruno Gabriel Barja. No Borja, Barja. Centro delantero uruguayo. Vienen de Boston River y los 2 amelianos. Y después hay 2 nacionalizados que se van a nacionalizar y no van a ocupar cupo de extranjero. 21 años el uruguayo, es joven, 21 años. Uno está informado, pues. Yo le consultamos a Héctor Melgarejo. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, ¿cómo te va? Un placer, a la orden. Tenía yo la información y te llamamos esta mañana, Héctor. Sí, Arturo. Vos sabés que yo tengo la información de Héctor Melgarejo, ¿verdad? Sí, el uruguayo ni llegó aún acá al país. ¿Cómo? El uruguayo ni llegó al país, ya sabía. No llegó todavía el uruguayo. Todavía no llegó el uruguayo. No, llega el miércoles. Llega el miércoles Bruno Gabriel Barja, centro delantero uruguayo. ¿Y cuándo llega Brian o ya está? Él ya está, él ayer ya se presentó a entrenar. Perdón, esa información, entonces tuve incompleta la información. ¿Ya practicó Benítez, el volante central argentino? Sí, Brian Benítez ya se presentó en el club y ayer ya estuvo entrenando con sus nuevos compañeros. Brillante. Héctor, hoy nos decías esta mañana con Ocan en Telefuturo Urbana que se nacionalizan 2 en el plantel. Franco Ortellado ya tiene la nacionalidad paraguaya. Él ya no ocupa cupo extranjero. Y estamos viendo también lo de Pablo Aranda, de nacionalizarlo porque tiene familiares paraguayos. 7 extranjeros tenés hoy, ¿verdad? 7 con Pablo Aranda. Sí, con él 7 extranjeros, ¿verdad? Sí, Franco ya no lo contamos, si es Franco 8. Si es Franco 8. Bueno, te pregunto esto con relación a la reglamentación 4 en campo. ¿Por qué lo traen? Uno pediste... no, espera un ratito. Ese que vos pediste, extranjero o paraguayo, que vos pediste ahora que venga. Paraguayo. Vos pediste uno, le dijiste a Pedro Sarabia,
en un mano a mano, lo quiero traer. ¿Y qué te dijo Pedro? Si te puede decir, le gusta también, claro, él tiene que darle lo que pero no, pero vos le dijiste, esta es una sugerencia mía, lo quiero traer dijiste, a este jugador. Sí, así mismo. ¿Y cuándo le presentan? No, pues falta que Arturo, él tiene contrato, tiene un club. Pero es volante, ¿verdad? Ahí. Volante. Sí. Volante. Sí. Y cuando vos le dijiste a Pedro Salavia, quiero traer, te dijo Pedro, si vos querés traer uno, yo pido por este. ¿Y ese quién es que pidió Pedro? Pedro pidió por el volante por Benítez. ¿Y ya no pide más por otro? Realmente Pedro, hasta ahora todas las interpretaciones pidieron de lo que... No, está bien, pero ¿no pidió él otro más? Sí, pidió también un delantero más. Y te estoy diciendo, no, me equivoqué de puesto, te pidió un delantero más. Sí, pero eso va sujeto a la posible salida de Richard Torales, Arturo. ¿Y a dónde va Richard Torales? La gente que lo maneja recibió una oferta de Brasil y contactaron también con nosotros el presidente de un club de Argentina de primera. ¿Es Diego Cerrati el representante? Sí, Diego. Porque Diego está viajando, sí. se fue ahora con Fernando Romero, viajó. Enzo se fue con Fernando Romero, Enzo Prono. Trabaja con él y yo creo que está también ahí de reuniones, ¿verdad? No, porque Fernando Romero va a Independiente de Rivadavia. Y por ahí cerca del presidente que consultó por Richard Torales. ¿Godoy Cruz? Por ahí cerca. Espera, esto ya que estamos, tira todo. No, pues son consultas, pero ojalá que salga por el chico, por el club, tuvo muy buen semestre. Ahora que llegó lo de Brasil también estamos muy contentos aún. Justo fue Fischer el que le convirtió el gol a Atlético Paranaense allá en Curitiba y bueno, que se había recordado de él, no parece fantástico por el bien del club y obviamente del jugador, ¿no? Puedo decir que si le escribo me va a responder Cerrati. No, si le escribo a Richard, a Diego Cerrati, me va a Torales, ¿a dónde dijiste que va? No, y todavía no tenemos nada confirmado, Arturo, tenemos la oferta de... A la Argentina, ¿verdad? Richard Torales contactó a un presidente de un club por Richard Torales y la gente recibió una propuesta de un equipo de Brasil. De Brasil y Argentina le quieren. Sí, lo de Argentina ya fue el fin de semana pasado y bueno, y ahora me comunicó la gente que le maneja a Richard que recibieron una oferta del pueblo brasileño, pero sin muchos detalles. Bueno, entonces Diego Cerrati, y bueno, ¿qué más podemos hablar de Ameliano, Héctor? Y el estadio, Arturo, estamos bien, estamos encaminados, pero ahora estamos preocupados porque estamos esperando la obra pública, vamos a decirle, ¿verdad? El tema del empedrado y todo, porque vamos a llegar, yo creo que llegamos con el estadio, pero no falta eso, ¿verdad? Una cabina para nosotros, para Monumental, Héctor, no te olvides. ¿Cómo? La cabina para Monumental, no te olvides. Sí, Arturo, mandate ahí con una medida especial. No te olvides, la cabina. Con el adelita y servicio de catering. Está muy bien, este es para nosotros, sin celos. ¿Me escuchaste, Héctor, de los otros? Sin celos. Difícil de verte, ¿no? Tenés razón. Héctor Megarejo, por nosotros los de Ameliano queremos una buena cabina ahí. Sin problema, Arturo, ya está. Bueno, gracias. Presidente, una última. Me dicen que el amistoso ante General Caballero se suspendió abruptamente, que llegaron incluso a los puños los jugadores. ¿Fue así? Sí, hubo caramuza ahí y bueno, después hablando con los técnicos, hablaron entre ellos y decidieron suspender para evitar el clima frío, el pasto mojado, lluvia. La cancha es muy rápida, cuando después del tiempo van a ver la cancha, me llena de orgullo, ¿verdad? Es una cancha muy rápida, corre bien el balón y bueno, también saliendo de la temporada se llegaba a tiempo y eso causaba ese tipo de cosas. Y también lo otro, cuando sos tan amigos a veces quiere suceder ese tipo de cosas. Tenemos varios conocidos en el otro equipo y bueno, quiere suceder ese tipo de cosas. Y bueno, gracias Héctor por toda la información, por la atención, por todo. Gracias Héctor, muy amable.
Yo por favor, Arturo, a la hora. Gracias. Héctor Megarejo, presidente Amelia. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. A mí me costaba entender la salida de Fernando Romero de Cerro Porteño, un pedido entre comillas, ponerle si querés, de Manolo. Llevarle a la gira, a la pretemporada y después venir y que se vaya. Y con las declaraciones de Romero lo entendía Manolo. Si el jugador te dice me quiero ir, o decir miércoles, te traje, si te traje por algo, ni necesitas decirlo, pero es como si te clavara un puñal el jugador. Manolo, discúlpame, le entendió a Romero como le entienda Enzo Jiménez. Claro, le entendió en este sentido. Cuando el jugador te dice facilite mi salida, no tenés recursos. Claro, se quedó sin recursos, Manolo. Como Enzo Jiménez, adjudicándote lo que está diciendo con propiedad, Carlos, Enzo Jiménez la otra cara. Sí. Cuando se pudo haber creído que se iba. Si al final se quedó y iba a ser titular. Iba a ser, le dice, mira. Pero quizás Romero se dio cuenta que no iba a ser opción A ni B. Lo que influye es lo que le dice, facilita mi salida. Me quiero ir. Cuando un jugador te dice eso, ya te deja sin derramar. Si te traigo de Trinidense, te llevo a España a gira. Ahora que vos no creas que te voy a dar chance, entonces no entendiste la jugada. Claro, porque cuando él fue a España, que lo lleva a Romero, no era como ya fijo que se iba a quedar en el plantel, era como una prueba, porque yo me acuerdo que José Arrúa dijo que tenemos esperanza de que después de que vuelva a España regrese con nosotros. Lo que le iba a ver allá. Claro, una onda así. Es un verso. Claro. Si vos le sacás de un club donde él tiene contrato, es porque ya. Es decir, por un manejo profesional, vos no traes un jugador y devolvés enseguida. Es decir, esos códigos los tenés que manejar, porque no es por el jugador que llevaste, sino lo que transmití al resto del grupo. A este le trajo y le tiró. Claro, no, y quizás cuando vino Francisco da Costa, ahí dijo, bueno, me trajeron un delantero más, no, me quiero ir, habrá dicho. No, pero son jugadores distintos, Cafa, nada que ver. Son distintos, pero son delanteros. Capaz Romero, a él le pasó ya anteriormente, él estaba en Australia, después lo mandaron traer aquí y no jugó. Exacto. No cree en él, con las condiciones que tiene. Quédate a pelear. Puede ser otra cosa. Es decir, elegir Independiente frente a Cerro, no jodas. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Bisec. Llámenos al 729-6060, estamos en Facebook y X. Fleming. Yo lo represento a Diego Cerrati, o el grupo. Fernando Romero va a Independiente. Tiene más probabilidad de salir jugando en Independiente que calentando Banco Cerro. Totalmente. Y el mercado... ¿Qué pasa, Pancho? Sí, no, yo sí miro el propio Cerrati, tiene su experiencia, experto en el tema. Puede ser el trampolín. Un jugador que no juega, ¿quién te quiere? Claro. Ahí está Ronaldo Martínez, por ejemplo. Claro. También en su momento. No podés comparar, hermano, jugar en Cerro, en Olimpia, jugar en Peñarol, Nacional. Sí, está bien. Si anda bien en Copa Libertadores o en Sudamericana, la cotización se va. Juega en Cerro, juega en Olimpia. Pero Cerro no va a jugar. Esto es lo que vos crees. No, si le trajo a Da Costa. Pero no son jugadores distintos. Pero yo creo que él intuía eso. Cerro no. Vos tenés que saber cuál es tu perfil. Da Costa no es la característica de Romero. No. Romero es más picador, más rápido. Este es picador, rápido, más explosivo. El otro es 9. Churín es parecido a Da Costa. Van a jugar ni a todo ellos. ¿Entendés? Pueden jugar los dos tranquilamente. Entre paréntesis, a los dos les gusta. Le doy la razón a los dos les gusta. Más de 2 personas me dijeron que de los que vieron el amistoso que está, sí. No confías en mí. No, es que no confío. Entre comillas dijo Víctor. No es que no confío, sino que preguntarle a Víctor Villalba. Está más pesado que Du, me dijeron. Y que en un mes y medio aproximadamente el famoso se va a poner a punto. Ahora va a empezar a poner. ¿Por qué no le preguntaste a Víctor Villalba? Yo me acordaba del Da Costa fino en Sudamérica, que tenía técnica. Acá le costaba hasta girar. Depende de. Dice que vino robótico, vino. En 2 semanas, si está con sobrepeso, en 2 semanas le pones como querés al jugador. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Te digo más,
2 millones Vamos a ver de dólares si Cerro pagó, consigue el resultado ante Paranaense así como jugó. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. ¿A vos te gustó Cerro, Vito? No, Bueno, yo esperaba la propia mucho más. expectativa en la venta de las entradas. Hasta aquí poquísimas entradas de cara al juego del jueves. Hoy 16 de julio es día de fiesta. Bancopp está de aniversario, cumple 12 años y quiere celebrarlo contigo con beneficios económicos hasta 35% tus compras en Chortitzer, Neuland, Bergen, Colonias Unidas y Pindó. Entrate en bancopp.com.py. Bancopp crece desde la raíz. 12-23. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rugby Locker, más estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Saludos a Gustavo ahí. Sí, saludo de Ecuador para toda la mesa. ¿Qué edad tenía Gustavo cuando yo Boya. le entrevisté? Preguntale, po. Cuando Arturo te 14. entrevistó, ¿qué edad tenía él? 14, 15. No, Rafa. No, Rita. Gustavo, Gustavo, el Rita, arquero. sí. ¿Eh? Rita. ¿Quién es Rita? ¿Y Gustavo? Yo no le puedo decir Rita a él. ¿Por qué? Si todo el mundo lo conoce por Rita. No, yo le conozco como Gustavo Bobadilla. Rita le dicen, mira, no sabía. Tranquilo. Julio llegó con todo este mes en cola comprando un somier de la línea Plus Premium superior en cuotas con nuestra financiación propia. Te llevas la cabecera de regalo, ingresa a koala.com.py o llámanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Estaba cerrando el día el ingeniero Nito Vera, hoy todo para recibir en Villa Ayes a Libertad. ¿Te acuerdas? Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. 12.24. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capital Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado de la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este julio y agosto, escribinos o llamanos al 218-4000. Caja Mutual. ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. ¿Se va? Richard Morales. ¿Es Brasil o Argentina? Pero se va. Si te duele la cabeza, el hombro y la espalda, yo puse Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es el Asca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Habló vida. Mateo González para la emisora colega R800, niño, y dijo: Arzamendia tiene deseo de mostrarse en el fútbol argentino y ve con buenos ojos su llegada al club. Quiere decir que Arzamendia, porque dijo, sobre Zavala hubo consulta pero no avanzó. Quiere decir que Arzamendia, Estudiantes de La Plata. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Green 95 Etanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Green 95 de Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Y dijo la emisora colega: saludan al europeo Nelson René, a todos los colegas. La intención del club es comprar un alto porcentaje, 60 o 70, esperan respuesta del Cádiz. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Mucha fuerza para Federico Santander, está en el país, pidió permiso. Sí, tuvo que venir de urgencia por un problema familiar, fue liberado de Nacional de Uruguay. Y en Uruguay no saben cuándo regresará a raíz de este problema familiar. Y le van a dar. Sí, ya está en Paraguay, ya le dieron el permiso, pero allá no saben cuándo. Eso regresará. era, veo. Sí, que leí hace 2 o 3 días. Que Lazarte incluso dijo: es entendible si pide una pausa en su carrera para Lazarte el técnico. para estar con Lazarte el Mucha técnico, fuerza, para mucha estar con fuerza. la familia. Ya llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo hasta el 21 de julio, precios únicos y al contado hasta en 15 cuotas en los productos más solicitados. Boyani Músicos del Chaco, ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. ¿En dónde estuvo Arzamendia en la Argentina jugando?
No, en Argentina no todavía. Va a ser la primera vez. Paraguay, España, sí. Había sonado tiempo atrás alguna posibilidad antes de que vuelva a Cerro, pero no llegó. progresó lo de Zavala para estudiantes. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas. Calidad pasa. 1228. Con Tokio nos ponemos la 10 de julio a agosto comprando Smart TV. Te llevas la camiseta oficial del Albirroja directo y sin sorteos. Comprando otros productos podés llevarte los termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Bueno, y Toral entonces, Brasil o Argentina. Sí. Con Cubiertas como te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Como, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ya nos responde Diego Cerrati. Es lo más conservador, no, dice, yo le pongo... para mí tiene mucha chance de ir. ¿Qué país ya no responde? Cuando le puse Toral de Argentina a Brasil, el silencio respondió. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. ¿Cómo te va, Raúl González? Hola, buenas tardes, Arturo. Raúl, la localía que el acuerdo con Libertad, contanos, ¿es por todo el segundo semestre el acuerdo con Libertad para que Libertad juegue de local en Cancha del Sol, Raúl? Sí, señor, así mismo, es un acuerdo firmado bajo contrato por todo el campeonato clausura. Claro, no tiene que coincidir nomás que juegue solo en su cancha. Y eso de la televisación se encarga, o sea, nunca programan el mismo día 2 partidos. No, por eso, atendiendo nada más que ese detalle. Sí. Es muy bueno el empastado de Sol de América, creo que es de lo mejor que hay en Paraguay. Sí, la verdad que se cuida mucho la cancha y bueno, y yo creo que ahora va a mejorar más todavía porque la gente de Libertad también está trabajando con nuestra gente para que el empastado sea muy bueno. ¿Y otros sectores que está involucrado Libertad en el Estadio de Sol? Y están haciendo algunos arreglos en los vestuarios que van a usar ellos y esas cosas, cancha y vestuario. ¿Eso forma parte del arrendamiento, Raúl? Sí, señor, forma parte del arrendamiento. Lo que ellos invierten en el costo. Sí, señor, así mismo. Ustedes aceptaron por las mejoras, forma parte del pago. Así mismo, las mejoras forman parte del pago. Bueno, y el domingo ante 2 de mayo en cancha de ustedes, Raúl González, presidente de Sol. El domingo a las primer turno, no recuerdo si creo que de 5:30 de la tarde jugamos contra 2 de mayo de local. Ojalá que empecemos con el pie derecho. Esa es nuestra intención, por eso nos preparamos y tengo mucha confianza en el plantel. Presidente, en las últimas horas se dio algún sondeo por David Fernández del fútbol español, más exactamente del Betis, por el juvenil Fernández. Sí, hay un sondeo, pero no pasa de eso. No es compra, préstamo, ¿qué ofrece Betis o es algo que hoy nos llena la expectativa de Sol de América? Es un préstamo, ¿verdad? Pero, a ver, la nota que yo recibí no tiene firma. O sea, tiene membrete del club, pero no tiene una firma. O sea, no es muy confiable, te voy a decir. ¿Y alguna vez habló de un equipo brasileño también, presidente, que lo buscó? Creo que era Paranaense o Gremio, interesado en Fernández. Sí, de esa zona siempre están pendientes. El Inter también de Porto Alegre, pero siempre son sondeos, ¿verdad? Lo que pasa es que recién ahora también se abrió el libro de pase en el Brasil y ellos empiezan recién ahora a moverse después de la Copa América. Raúl, ¿incorporaciones? Y más de lo que ya hicimos, ya no, por ahora. Salvo caso de que, o sea,
delantero lo que estamos buscando, pero cuesta mucho encontrar. Y bueno, Raúl, gracias por tu tiempo, te molestamos en otra oportunidad. Muy amable, Raúl, gracias. Gracias a ustedes, cuando guste. Gracias, luego sale el presidente de Sol de América. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzan siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TPH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. A ver si vamos a hablar con Richard Torales. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, carretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Se fue el técnico de Inglaterra y renunció? ¿Cómo fue? Sí. A mí me parece que lo quitaron. Porque ya venía tambaleando antes de esta Euro. Estuvo 8 años. Sí, él estuvo desde el 2016 Eurocopa. Pero dejó de pertenecer a la selección. Aquella Eurocopa que le elimina a Islandia. Después 2018 que llegó al cuarto lugar. En la Euro 2021 pierde la final. 2022 elimina ante Francia en cuarto. Yo leí que renunció, pero vos decís que protocolarmente le dijo andate de esta manera. Yo lo último que leía antes de la Euro que él ya venía. No, yo leí la última hora, dice renunció. No, salvo claro, que haya llegado a una. El comentario que se hacía antes de la Euro era que iba a ser su último torneo probablemente, salvo que sea campeón. Pero puede ser que haya tomado él la. No, lo que yo leí es que renunció. Presentó renuncia y por lo menos los medios. No, por eso digo. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 506-971 al 2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Suzu tampoco. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. La Federación Francesa de Fútbol hace oficial la demanda a la AFA, a la Federación Argentina de Fútbol, por comentarios raciales y discriminatorios pronunciados por la afición argentina y por miembros del equipo, dice. Se viralizó en el vestuario. Un cántico. Creo que a la hora del cántico se acordaban de Francia. Pasa que antes se acordaban de Brasil, Argentina cuando ganaba, y ahora ya pasó a ser Francia. Entonces le dedicaban a Francia. ¿Y qué tiene que ver Argentina y Francia ahí? ¿Y qué opina? Quedó una rivalidad. Y ahora como quedó esa molestia, entonces la Federación Francesa. Y también se viralizó después de la Copa del Mundo. Por los jugadores de color de Francia. Un cántico de los hinchas argentinos que decían que era una cosa que si le revisas el DNI, el papá es de Malí, la mamá es de Nigeria, pero en el DNI francés dice que él nació en París, una cosa así era el cántico, y burlándose de esa situación, del tema de color de Francia, ¿no? Un tema delicado. Tema muy sensible, ¿eh? Sí, y Francia ahora, la Federación Francesa toma cartas en el asunto, le demanda vía FIFA a Argentina. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Hoy no pega a ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho. Obvio con la mejor carne 100% chaqueña Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Mi idea, el fabricante de electrodomésticos más grande del mundo. Presenta su línea de alta innovación, más de 70 productos. Mi idea, número 1 en el mundo y en tu hogar. Representa y distribuye Britan S.A. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 50 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. ¿Cómo se filtra, Carlos, eso? Otamendi subió En su Instagram. Sí, muchos de ellos transmitían en vivo en sus redes. El festejo. Es bastante fuerte era. ¿Pero este es de hinchas? No, ese hasta el de vestuario. Enzo Fernández filmando. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Hot Passion, Control of You Are. Porque alguna vez creo que fue Boca River, decían si nos saltan son bolivianos, peruanos o paraguayos. Y salió a aclarar. El que nos salta es boliviano, cantaba la hinchada de River. De River a Boca. Y después unos paraguayos también. Se mencionaba. Sí, había un cántico de River que era contra los paraguayos. La hinchada de River, el que nos salta es de Bolivia y Paraguay. Esto es lo que hay que mirar también. Es decir, apenas terminó el partido ya están con las redes que acá tanto criticamos que usan. No, y todo por los celulares. Carlos, vos lo ves en el vestuario
El Mago Tamendi mismo le decía a su compañero, dejen el celular ustedes, estamos en el vestuario, dejen el celular, como farreándole. No, pero te digo, ya sí, está hoy es la instalado, generación de sí, ahora. buscar por ahí que eso es lo que nos perjudica a nosotros. Sí. No es tan No, así. y De Paul dijo, que me criticaban que tenía el pelito largo, que me tenía el pelo, bueno, ahí está. Ahora justo vi que los colombianos también le están criticando a Carrascal, porque hay una jugada donde hace ese pase sin mirar. Sí, tipo y Ronaldinho. después él sube esa foto en su Instagram, pero de cómo termina la jugada, hace un pase a la nada que no termina en la nada. Hay un y la foto, sí. Hay un pase de Carrascal sin mirar a Borja, pero ese Sierra Martínez, agarraron el que es para nadie, otro que se va a la y nada. después subió en Instagram esa foto. Hizo esa publicidad de viendo el video cómo lo vendieron al jugador argentino. Sí, hizo uno como Ronaldinho que le salió bien y otro como Carrascal. Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía el grupo Toyo Toshi. Ya está disponible. Me botezaste 2 veces ya. ¿En serio? Ayer terminamos muy tarde. Bueno, listo, ya está. El básquet. Listo. Ven a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario comprando. Estás participando en la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. San José, campeón. San José campeón, justo campeón. Hay que decir. Bien. ¿Está bien? Ingeniero Nito Vera, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Hablamos esta mañana, estaba todo para aprobarse, ya está aprobado. Juega Tacorí en Villa Ayes. El miércoles, Arturo, vamos a hacer las pruebas finales del VAR, con aquella simulación que te dije. Hoy hicimos una pequeña inspección de nuevo, estas son las fotos que te envié. Ya está previsto para el miércoles, todo la última, ya la regulación fina de todo. Quiere decir que mañana se aprueban, ingeniero. Dios permite que así sea, Arturo. La intención es jugar ahí, tenemos muchas ganas, estamos entusiasmados, el pueblo de Villa Ayes está feliz, por las calles ya se nota ese entusiasmo, esa alegría de tener un partido de fútbol de primera división aquí en este 15 territorios pequeños. Y ahí vemos ¿esto cómo se llama? Este que saca arriba de la tribuna, ese. Tarima. ¿La tarima para el VAR? La tarima ya está para el VAR. Para la cámara. Sí, esas son las tarimas auxiliares que nos exige el VAR, que anteriormente lo teníamos. Acá tenemos la foto. Amarillo, el color de las preferencias es amarillo, amarillo y azul, platea. Así es, simulando Ciniense, aquí en este caso en Paraguay, y Boca también simulando en el exterior. ¿Simulando qué? Como si fuera Boca, el color. Y la tarima, ¿cómo se llama esa torre que está ahí? ¿2? Para las cámaras del VAR. Las torres, las del VAR. Vemos 2, una al lado de otra, o están separadas. No, son de un lado de las graderías son 4 torres, y del otro contiguo a la preferencia son 2 torres. Vos sabés que yo soy periodista y tengo la foto, ¿sabía, verdad? Seguro, Arturo, yo no sé cómo ya te mover, probablemente con un dron enviaron. Y probablemente el empastado verde bueno, no solamente de color, debe estar muy bien. Muy bueno Arturo, un trabajo excepcional. Sí, realmente el empastado es de primera. Sí, estoy viendo el empastado que me envía la fotografía, vos sabés que uno consigue y demás. Ingeniero, te molestamos mañana otra vez. Con gusto, Arturo, no es molestia. Gracias, ingeniero Nito Vera, presidente de Tacuary. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de la marca Queco, Santec, Positrón y otros. Con Erimar, sacale el máximo provecho a tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lo que dice Ricardo F. Sí. Es que es campeón, que es campeón, puede festejar como quiere y puede alzar en redes. Eso dice Ricardo. Y bueno, pero yo no comparto. No se puede ofender. Puede alzarlo en redes. El tema nomás es ¿Para qué claro, va a vender? Ahora puede festejar como quiere y se exponen a sanciones. Va a ser sancionado, no tengo ninguna duda. De lo que... Pablo Ortiz, señor Pablo Ortiz, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Con Pablo Ortiz, presidente de la Universidad Católica de Quito. Gracias por atendernos, Pablo. ¿Cómo viene? ¿Dónde están ahora? ¿En Sucre o en Santa Cruz? Estamos en Viru. Yo no estoy con la delegación porque tenía que atender otros temas aquí en Ecuador del equipo, pero este rato la delegación está en Bolivia, en la ciudad de Viru, donde aterrizó el avión que no pudo llegar a Asunción esta madrugada como estaba previsto. Esta madrugada a las 2 de la mañana íbamos a llegar.
Ajá. Pablo Ortiz, cuéntenos, Universidad Católica, cómo está haciendo muy buena campaña. Cuéntenos la característica del equipo, las proyecciones que tiene. El rival es Libertad mañana. Cuéntenos, Pablo Ortiz, si es tan amable. A ver, nosotros intentamos ser un equipo absolutamente transparente. En nuestro juego y sobre todo nuestro juego es ofensivo. A nosotros no nos gusta ser un equipo defensivo. Juguemos en cualquier país que estemos o en cualquier estadio en que se juegue. Nosotros en esta primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, que está suspendido hasta 15 días por la Copa América, nosotros fuimos el equipo más goleador del certamen en esta primera etapa. Así que eso demuestra que a nosotros nos gusta el juego ofensivo, no defensivo. Tenemos unos buenos jugadores. Les cuento, ustedes deben saber, y la afición que nos está escuchando debe saber, que la Universidad Católica tiene 4 seleccionados en distintos países. Tenemos un jugador ecuatoriano que estaba en la selección ecuatoriana, 2 panameños que jugaron en la Copa que terminó hace pocas horas, y un venezolano que es el arquero Rafael Romo, es nuestro arquero titular. Entonces esto demuestra cómo nosotros estamos intentando jugar de la mejor forma posible dentro de las limitaciones que nosotros tenemos, siendo un equipo mediano, de tamaño mediano, pero siempre entre los primeros puestos en el campeonato ecuatoriano. No sé si le contesté lo que usted me preguntó. Sí, Pablo, y tiene Fajardo y Díaz de la selección panameña en el ataque. En la ofensiva, digo. En la ofensiva, a ver, son los dos, Fajardo y Díaz, llamémoslo así, de mitad para adelante, delantero que quiere, y tenemos a Brian Lord, que es nuestro defensa lateral derecho, el seleccionado ecuatoriano, y el Rafael Romo, el venezolano. Pero tenemos una buena defensa y un equipo que nos gusta los goles, porque yo creo que al aficionado no le gusta tanto la defensa, le gustan los goles, gritar los goles, saltar los goles, reírse y felicitarse por los goles, y eso es nuestro equipo, nuestra forma de jugar. ¿Y Célico desde cuándo está y qué sensaciones le da al técnico argentino que dirige? ¿Es de ese perfil? ¿Le gusta, no? Jorge Célico llegó al Ecuador hace muchos años y trabajó con nosotros en la Universidad Católica. Inicialmente habrán sido 5 o 6 años. Después salió a otros equipos y también estuvo dirigiendo la selección sub-18 del Ecuador, que jugó un mundial de sub-18 y quedamos terceros, que es la primera vez que nosotros quedamos en tan buena posición en un campeonato mundial. Volvió al Ecuador después de tener un buen papel en el fútbol peruano, y lo trajimos nuevamente, y él está muy identificado con nuestro juego, y no todo lo que del juego lo inició él hace muchos años en la Católica, y nosotros con los distintos directores técnicos que hemos tenido hemos seguido la línea esa que le digo de ofensivo, limpios y transparentes, y nada de jugar a mala fe o con mala fe. Bueno, don Pablo, muchísimas gracias por atendernos, por ponernos al tanto de lo que es su equipo, Universidad Católica de Quito. Lo último, lo de Libertad, cuéntenos lo de su rival mañana. Bueno, primero, el fútbol paraguayo es un fútbol aguerrido. El Defensores del Chaco es un estadio con mucha fama y mucho nombre por lo bien que juegan los paraguayos, y el nombre Defensores del Chaco hace honor a la historia paraguaya y al Chaco, a la guerra del Chaco, y obviamente del equipo con el que jugamos mañana, Asunción. Sabemos que está bastante bien en el campeonato,
y obviamente lo hemos analizado, sobre todo el cuerpo técnico, para hacer un buen juego, y obviamente pues, salimos a ganar los 3 puntos. Nosotros no vamos a salir a defendernos. Así que lo respetamos mucho al fútbol paraguayo y más a un equipo de la tradición que ha sido ha sido el equipo de Libertad. Don Pablo, Libertad. ¿usted es docente, abogado, director de alguna universidad en Ecuador? A ver, yo soy abogado, he sido docente en la Universidad Católica durante muchos años. Estoy en libre ejercicio de la profesión y ahora me estoy dedicando a ser dirigente deportivo, lo cual me gusta mucho. Así que esa es mi profesión, es la de abogado, y he trabajado en el libre ejercicio de la profesión aquí en Quito. Muy bien, don Pablo Ortiz, muchísimas gracias. Le molestamos aquí desde Asunción, Radio Monumental. El programa se llama Fútbol a lo Grande. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por este tiempo. Para ustedes un monumental abrazo para Fútbol a lo Grande. Muchas gracias y hasta luego. Adiós, Pablo Ortiz, presidente de la U Católica de Quito. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicial.edu.py. 1249. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes y clase B 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Hablamos con el presidente Católica. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Para ustedes un monumental abrazo para Fútbol a lo Grande. Muchas gracias y hasta luego. Adiós, Pablo Ortiz, presidente de la U Católica de Quito. Agarró bien lo de Monumental. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento a la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. El jueves elegimos el pretendiente, que es el 6º, y los 5 candidatos al título del Clausura. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembu. Se va, contestó Diego Cerrati, argentino Brasil. Por ahí cerca dice, por ahí dijo, no dijo cerca. Torales, ¿verdad? Richard Torales. Y no podemos hablar con Richard Torales. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Usted tiene cara de libertad, Víctor. Sí. ¿Por qué me Sí. ¿Por qué me ¿Cómo que no hay otro, verdad? ¿A quién ¿Otra más vez? podría? Sí, porque, ¿sabes lo que falta? Que me diga. ¿Y Guaraní? Que obvia la pregunta. ¿Y Guaraní? No, cuarto, ¿cómo? La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicado en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Habló Riquelme, Boca, mandamos el mail a la Conmebol a las 19:43 de Paraguay. Estábamos convencidos de que teníamos hasta las 20 de Paraguay y había sido hasta las 18 eso. ¿Por qué? Ese nivel es increíble. No, pero el error de Boca. Boca durmió. Las 4 incorporaciones hace más de 20 días la tenían registrada en AFA y esperaron todo último momento y jugaron sobre la cornisa del horario. Fue un error totalmente de Riquelme y su equipo. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana, busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Sí, pero no juega acá, ¿no? Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Eli González va con el Ciudad del Este. ¿Qué? Así como están las cosas. ¿Y Brian está listo para cuerda? ¿O no? ¿O no va a estar en el blanco?
Y si está sano debería estar ya, bueno, que no venga con la historia de que tiene que jugar primero en la reserva. ¿Qué es lo que te pasa? Y porque Esa es una cuestión, mentira. vos sos técnico, vos hablas así como técnico. Pero el jugador de fútbol lo ves bien en el entrenamiento y tenés que ponerlo. Pero Carlos que todavía no jugó pues en primera. Pero si le ves en el entrenamiento y que ya no, primero que ya está sano de la parte médica. Entonces cuando vos le ves que él superó la lesión mentalmente, que ya no tiene miedo, que ya no protege la pierna o la lesión afectada. ¿Y Rimo dónde va a tener? ¿En su casa? ¿En el entrenamiento? No, Carlos. No, pero en serio te digo. No, yo también en serio la reserva no te da ritmo, es una mentira. ¿Eh? Una mentira. ¿Y cuando los técnicos le mandan a la reserva castigo? Y es un error. Ah, la puta. Es un error, Arturo. Está bien, la exigencia de la reserva no. ¿Dónde va a entrenar más fuerte? ¿Dónde se va a exigir más? ¿Jugando contra la primera o jugando un partido en la reserva? Y en teoría él con la primera practicando. Claro. En teoría, pero. Y bueno, porque no, pero es cierto. No sé si es aplicable para nuestro método de entrenamiento. ¿Por qué quiere jugar un jugador que viene de una lesión, un veterano que quiere jugar en la reserva? Porque no tiene exigencia, no le pegan. Claro. No tiene exigencia. Entonces va a jugar, primero ponerle que juegue domingo, la reserva se va a jugar el lunes. Entonces vos, como entrenador, si te pide jugar y vos aceptás que juegue, que para mí es un error, el jueves vas a comenzar a bajarle el volumen de trabajo. Ya entrena menos porque tiene que llegar, que es lo mismo que hacer con el jugador que va a jugar el domingo. No entrena contigo ya. El lunes hace regenerativo el jugador de primera. Este que jugó el lunes, el martes hace regenerativo. Va perdiendo. Entonces, su trabajo es menos. Entonces, por eso digo que es un error. Dejarle nomás a ese jugador lesionado. No, necesito para el otro partido. Y darle doble turno el sábado y el domingo. Un turno el domingo. Entrenarlo fuerte. El preparador físico, vos, cualquiera, tu ayudante, están más disponibles porque el plantel está concentrado. ¿Eso hace cuántos años? Hace 30 años que vota con esa idea. Sí, pero antes, lo digo con mucho respeto a que lo que hiciera la audiencia, porque no es joda, y decíamos, vamos a ver en la reserva. Sí. Te voy a poner 3 jugadores de Libertad que nos íbamos a ver la Libertad. Los 3 de la misma estatura. Los 3 de Libertad, y nos íbamos para verle. Eran los 3 de Libertad. De 1.75 máximo de estatura. Ahora, en los 2000. Sí, cuando había reserva. Yo me acuerdo de Rodolfo Gamarra, por ejemplo, un brillante. bastante Los bien 3 tenían la misma estatura. Willy. Los 3, Rodolfo Gamarra, y nosotros decíamos, Camacho, cuando Willy, metíamos Libertad. El otro que jugaba mucho con Rodolfo en reserva era Robin Ramírez, antes de la misma estatura. Me acuerdo que tocaban una muy bien y se combinaban muy bien frente al área, que es lo que más gusta. Cuando vos jugás bien frente al área y tocás mía tuya, es lo que a mí más me agrada dentro del fútbol. Cuando vos tenés en el área y comenzás a tocar en espacio chico. Sí, y no hay que abrir por abrir nomás. Y habían 3 de Libertad ahí, y era la reserva. Y decíamos, vamos a verle en la reserva. Esa imagen, por lo visto, cuando, como dice, una vez que salió de la programación, ya juegan para ellos, no juegan para nadie. Ahora no juegan para nadie, eso es una realidad, porque los partidos de reserva se juegan a las 7 de la mañana, Arturo, a las 8 de la mañana los lunes. Y en cancha auxiliar y muchas veces. Te voy a contar algo. ¿Sabes quién le invitamos nosotros en Radio Nacional? Pero al Pájaro Fernández. Vimos la reserva en el Defensores del Chaco. Y ojalá el Pájaro esté escuchando y no me deje mentir a mis compañeros de la época. En Radio Nacional, 1996. Gana 3-2 Cerro Olimpia. Y nosotros le invitamos el otro día al Pájaro Fernández. De la reserva. Se mandó un partidazo. La reserva. Vive en Salto del Guairá, a lo mejor no escucha. Ojalá y saludo al Pájaro. Hoy no ve pues la reserva. Y cierto es lo que dice Carlos. Dice, ¿qué pie se va a poner el jugador si no juega luego? Imagínate no para el entrenador principal no se va a ver. Imagínate para el futbolista. La motivación que significa jugar en la cancha donde juega el equipo principal, por ejemplo, en la Nueva Olla o en Paraguay. Los jugadores con público. Y voy a escuchar. Qué bien que juega ese. Cuando llega a primera, ese hay que alzar la primera. El jugador se motiva diferente. ¿Dónde juegan los jugadores de élite? Real Madrid tiene la lesión. ¿Dónde recupera el ritmo? El del City, de las grandes ligas. ¿Dónde? Con la primera. En el entrenamiento, hermano. Torneo, claro. Cuando está bien le ponen. Está mal de sacar. No hay eso. Lo otro es la pereza de los jugadores para no entrenar exigentemente.
Entonces dice, no, voy a jugar en la reserva, tenés la obligación. En la hacía así luego, ¿no? En la época vieja. Sí, sí, así. Los técnicos hacían A con B. Claro. Y practicaban entre ellos, Y esta camiseta para vos, esta para el suplente, y se hacía A con B. Estamos hablando de que así fue un estilo en Paraguay. Acaba de decir Víctor correctamente, ¿dónde se va a exigir más? Entrenando contra la primera que contra la reserva, si en verdad quiere recuperar el ritmo. El ritmo es una exigencia. Y te digo más, un jugador que viene de una lesión o de no jugar 4 o 6 meses, el primer partido te garantizo que va a jugar bien. Explotó el noveno pozo de CNT, el cartón número 924.325, se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 7 de julio. Vos podés ser el millonario ganador. El Torales tiene la misma historia de Alex Arce, de vendedor en Carapeguá. Le trajo el profe García, Humberto García Ameliano. Torales. Sí, y él huyó después, porque él no quería vivir en Asunción y regresó a su valle, Richard Torales. Sí. Y después se fueron a convencerle para que venga. Sí, sí. Y hay que llamarlo Humberto García. Él jugaba en la selección de Interliga, llegó hasta una semifinal y ahí lo vio Humberto y le trajo a Asunción y como siempre se dice, no se hallaba, parece, por aquí, y después decidió él escaparse prácticamente. Un día nadie supo de él, volvió a su pueblo y después se fueron otra vez a traerle, a convencerle de que regrese. Sí. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. 12.58. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, a tus compañeros en la mesa y a la audiencia. Humberto García. Vos lo tuviste a Alex Arce, dice así: Torales tiene casi la misma historia de Alex Arce, de vendedor en Carapeguá, le trajo el profe García Ameliano. ¿Es así? Sí, él estaba jugando en un club ahí en Carapeguá. Hablamos con él y vino con nosotros para lo que fue la intermedia. Decía Víctor que después quiso volver a Carapeguá, Humberto. Richard Torales era el que se quería volver a Carapeguá. No, y de él hablamos. De él estamos hablando porque está para ser transferido a España o Brasil, Humberto. Sí, Richard, visto que la evolución que tiene después, esta que es bastante buena, fue un amistoso contra ellos acá en Mallorquín, y es un chico casi con la misma historia que Alex, que sale de un equipo del interior y que triunfando en Ameliano. Él había jugado en aquella selección agrícola, ¿verdad? Que jugó semifinales ante Encarnación, puede ser, hace 2 años. ¿De ahí lo trajiste? No, él estaba conmigo en un club que se llama Mariscal López, en Carapeguá. Después, cuando me fui otra vez a Ameliano, le trajimos a la pretemporada. Y como él veía que estaba Arce y otro delantero, decidió irse a jugar en la selección. Y después nos fuimos a buscarlo otra vez y le trajimos para lo que fue el semestre pasado. Con él recuerdo que se había dicho, Humberto, que él no estaba contento acá en Asunción, por eso decidió volver, incluso teniendo la situación de poder jugar en primera división, él no estaba a gusto y decidió volver a Carapeguá. Así era que sucedió, ¿verdad? No, nosotros estábamos de pretemporada en Carapeguá, ahí en su ciudad, pero como vio que no había demasiada oportunidad, pensó que no había demasiada oportunidad, él decide ir nuevamente a jugar en la selección agrícola, porque podía jugar porque era de la 9ª región. Cuando terminó el torneo, nuevamente hablamos con él, le dijimos las cosas, él lo analizó y vino con nosotros para el campeonato del año pasado. Bueno, Humberto, General Caballero, ¿bien? ¿A la espera? Bien, con muchas ganas, con mucha esperanza de que en este semestre podamos mejorar lo que se hizo en el semestre anterior y estamos muy esperanzados, como te digo, para lo que es el campeonato. Ante Luqueño, Calendil. Sí, empezamos con Luqueño, después en Olimpia, acá somos locales en esos 2 partidos. No te olvides la sugerencia que siempre te doy, Humberto, ¿eh?
Sí, estoy caminando 4 o 5 veces a la semana, Arturo, 40, 50 minutos al día. Brillante. Chao, Humberto, gracias. Chao, Arturo. Adiós, Humberto García. Si no puedes acercarte a la Ferre se acerca a Boscapeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferre. Si cierro, sabes bien que tenemos en la Ferre. No te quedes sin gas, Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras. Y tienen el peso exacto, pedido de libre al 021-728-9228 o la asterisco 457. La instalación es gratuita, Energy Gas. ¿Qué crédito le dan a Cerro? Porque nos juega contra Meliano, juega el 1 de agosto. Este partido del jueves, jodidísimo. Víctor Villar la vio a Cerro el sábado contra Platense. Que decías, Víctor, lo que apuró mucho Platense, un santo término bien común cuando estaba, y después comenzaron los cambios. Sí, en el segundo tiempo se desvirtuó un poco. Pero en el primer tiempo yo esperaba mucho más de Cerro. Pensé que lo iba a dominar de punta a punta Platense, y no, en realidad nunca sucedió eso. Tuvo un tiro en el travesaño. Después otra situación que ver. El tiro de travesaño fue de tiro libre. Tiro libre, exactamente. Falló un penal Piris Damota, tiró al palo. Me llamó la atención porque él pateó. Pensé que Churín iba a agarrar la pelota. Pero no sé si hasta algún punto. Yo sé que siempre la responsabilidad, la exigencia tiene que ser máxima cuando jugás en Cerro, pero no sé si al jugador como que el entorno no le motivó mucho. No era un partido como para acelerar, porque no había gente. Eran 500 personas, eran... lo que se ve quizá en ritmo de partido súper amistoso era lo que se vio. No sé si pasó por ahí, ojalá sea eso y que el jueves de verdad estén a punto y a tope, porque con esa versión no sé si le va a ganar a Paraná. La motivación ya la tiene el de usar la camiseta del equipo. Debería, grande. Yo también pienso por más que juegue a estadio vacío, ya ponerte en la camiseta de Cerro Olimpia, que son los dos equipos de más convocatoria de fútbol paraguayo, eso, más motivación que esa. Porque incluso tampoco podría ser justificable que Manolo hizo muchos cambios, en realidad hizo solo 2 en todo el partido, y entraron 2 que en teoría pelean por ser titulares, Carrizo y Da Costa. Después ya no tocó la base y aún así nunca fue dominante, no llegó a verse ese Cerro que tenía que atacar, desbordar, nada de eso realmente. A mí me sorprendió, esperaban más ante Platense. La intensidad pasa por un complemento al trabajo que venía realizando, es decir, uno no puede justificar si no tuvo intensidad de la cantidad de gente, porque es plan de trabajo que hizo Manolo para llegar bien al partido de pasado mañana, ¿no? Cuando sea lo amistoso, ¿para qué te sirve? Y para exigirte. Pero por eso Malaco no le vio nadie. Entonces por eso te digo, ellos se tienen que exigir en todos los entrenamientos. No hay hoy no porque no hay gente, hoy no porque no, el jugador de fútbol tiene que profesionalidad, tiene que dar todo, y ese es un trabajo del entrenador, ¿no? Pero no se puede esconder la realidad de Cerro hoy. Y la ausencia de Cecilio es vital. El único jugador que... Sí, es un jugador desequilibrante. Hay que ver cómo arma sus 2 puntas. Si va a jugar con Costa o, ¿cómo se llama? Churín, o va a jugar el Rodríguez. ¿No? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.pe. Ahí estamos, Gustavito, con Enciso cuando vos digas la partida de Enciso a París. Estoy muy contento de formar parte ahora, con muchas ganas de llegar y de estar con el grupo. ¿Qué sensaciones tuviste cuando te avisaron que podías integrar el equipo? Y muy feliz, ¿no? Yo siempre estoy dispuesto a estar en la selección. Voy a hacer todo para estar y creo que así se hizo y estoy muy contento. ¿Cuándo te enteraste, Julio? ¿Quién te informó que vas a ser parte de los Juegos Olímpicos? Un privilegio grande, indudablemente. Claro, estar en la selección es un privilegio. De hecho, ya se venía manejando desde hace rato. Venía hablando con mi club, yo hablaba con mi entrenador también. Obviamente era un poco difícil porque ellos también querían contar conmigo, porque tenemos técnico nuevo y gracias a Dios se pudo hacer las gestiones y ahora puedo estar allá. ¿Considerás que puede ser una revancha en lo personal, cumplir un mejor papel? Porque fuiste de lo que más luchó en la selección, por más de que no se llegó al objetivo. No sé si llamaría revancha, creo que estar en la selección es un privilegio muy grande, estar en la selección es un orgullo. Obviamente hay 3 resultados, la derrota, la victoria y el empate. Esta vez
en la Copa América no nos fue bien, pero bueno, obviamente esto es fútbol y se puede revertir. Ahora, Julio, ¿cómo asumís todo esto? El hecho de haber jugado recientemente en la Copa América, ahora un nuevo desafío, pero como grupo, vas a tener a Fabián Balbuena, Gatito, compañeros tuyos ya en la absoluta, y ahora sumándose a un plantel juvenil para encarar este Juego Olímpico que realmente a mucha gente ilusiona lo que es el país. Claro, totalmente. Ahora tenemos, se fueron Fabián, Gatito, está Diego también, que seguramente es el capitán de la 23 del Olímpico, ¿no? Y creo que, bueno, yo también voy a aportar lo mío. El lugar donde me toque estar en la selección, como dije, es un orgullo. Bueno, obviamente voy a dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo. ¿Cuánto porcentaje tuvo que ver Julio Enciso para que todo esto se dé? Porque sabemos, hablaste con el presidente del Brighton, con el técnico nuevo, y obviamente quedó mucho también en tu campo para que puedas gestionar y se dé tu venida ahora a esta selección. No, creo que fue un conjunto de todo, ¿no? Obviamente también la APF, el técnico también que me habló, el profe Jara, que me contó su idea, que quería contar conmigo, y bueno, yo de ahí me propuse a hablar con el presidente. Obviamente también había muchas cosas en común que era difícil que pasen, pero bueno, gracias a Dios, como dije, pude lograr esa habilitación de ellos, y bueno, ahora puedo estar ahí con la selección. ¿Qué más te pidió el profe Jaras ayer, Julio? ¿Qué más te pidió? No, que él quería contar conmigo, que piensa que soy un jugador importante para ellos, y bueno, creo que también tengo amigos, hermanos ahí que coincidí en la sub-15 de la selección, y bueno, también me puso muy contento, muy orgulloso, y eso también me dio más ganas de querer estar ahí en la selección, y más todavía con Diego, que hablo todos los días, y bueno, ahora que voy a hacer otra vez dupla con él, estoy muy contento. En ningún momento perdiste la esperanza de estar, porque cuando se dio la negativa, siempre tenías esa esperanza en el fondo. Sí, siempre. De hecho, cuando el presidente me dijo no, que quería estar, que tenía que estar en Japón haciendo la pretemporada, le dije no, por favor, que yo quería estar con mi selección, que me deje poder representar al país en unos Juegos Olímpicos, que es un privilegio, y bueno, nunca perdí la esperanza. Obviamente la selección, la APF, el presidente, que también hicieron su gestión, pues pudimos lograrlo. La selección paraguaya, después de haber sido campeón en el preolímpico, ahora ¿cómo lo tomás también siendo parte, que se puede lograr grandes cosas? Sí, obviamente ellos tienen un grupo fortalecido ya. Bueno, yo obviamente voy a tratar de sumar también lo mío. Obviamente voy a acoplarme ahora con ellos, y voy a ver cómo está el grupo también. Soy consciente que falta muy poco ya para que comience el torneo. No tengo mucho entrenamiento con ellos tampoco, pero bueno, como dije, somos una selección, representamos un país, creo que las ideas se van a ir siempre al mismo lado. Julio, ¿qué nos parece si es lo que fue la Copa América? Ahora Paraguay quedó nuevamente sin técnico, se habla constantemente de que Gustavo Alfaro va a asumir. ¿Cómo lo toman ustedes? Seguramente, no sé, en algún grupo de WhatsApp o con algún compañero lo comentan, porque uno esperaba más de la selección absoluta en la Copa América. Y en tu caso particular, a nivel personal, ¿se te dio algo que venía buscando hace bastante tiempo, que es el gol? Sí, obviamente contento por el gol, pero triste porque no hicimos una buena Copa América, eso es obvio. Se vio, pero bueno, como dije en el partido cuando terminó, creo que nosotros, la camada de joven, tenemos que cambiar la cara, tenemos que devolver otra vez esa ilusión a la gente que nos tienen, y bueno, ahora vamos a tratar de dar una mejor cara ahora en los Juegos Olímpicos, y tratar de llegar lo más lejos posible. El cariño de esta gente que está aquí, sé que te encuentra casualmente, te demuestra lo mucho que te aprecian y valoran lo que estás haciendo en lo personal, pero sobre todo. No, obviamente, yo estoy muy agradecido siempre a la gente de Paraguay. Mucho tiempo que estaba jugando acá en Libertad también me daban ese cariño que también lo recibí afuera. Ahora creo que estoy recibiendo también de la gente de mi país. Creo que me gustaría recibir más de la gente, como siempre digo, que me reconocen en otros países, y a mí me importa lo que me diga mi propia gente. Entonces ahora ver eso me pone muy contento. Fútbol a lo grande.
La fuerza de la marca. Julio Enciso. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único chorizo parrillero Pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Enseguida damos el panorama de Intermedia con el niño. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Como de Olimpia, lo de Palema, ¿sabe qué va a hacer Palema con el equipo Olimpia? Zavala está y no está. Porque si está en el interés de afuera y no se va, hay que ver qué repercusión tiene Zavala. Este no es el Zavala de Zavala. No. Y lo terminó usando a Fernando Román en ese puesto. Y Zavala perdió el puesto. Levantó sobre el final. Pero si va a jugar, Román. Sí. Si va a jugar con 4-4-2, te tiene que poner en el medio a Zavala. Algo tiene que hacer. A la izquierda, ¿ve? Claro, usted jugaba ahí antes. Pero no tiene. El Zavala cuando volvió, dejó de ser Zavala. Pero es un jugador con voluntad, te puede dar una mano en esa zona para ayudarle a Richard. Es terrible, porque Olimpia no lo necesita. El primero que Olimpia le incorporó está bien, pero si no fue sale, Zavala. Sí, le compró el pase. Fue prioridad en su momento, pero si no sale y lo tenés ahí y no tenés jugadores, ponerlo en el medio. ¿Por qué te das? Te puede jugar de volante por izquierda. Claro. Sí. Además si Olimpia lo que no puede seguir jugando es con dos delanteros por afuera, teniéndolo a Richard como volante interno o a Franco. Aparte le da una mano grandísima a la hora de correr y meter. Zavala es suplente y no juega. De lateral. Porque a lo que dice Carlos Quiseo, lo puede poner de extremo. No lo considera, es decir, vamos a redondear el concepto. No lo tiene en cuenta, dice usted. Hoy Zavala no es considerado por Palema. Porque en los amistosos tampoco lo utilizó así ni de recambio, solo de lateral siempre. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. 13-14. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, ya llega la feria Petersen. Descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy y petersen.com.py. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. No me pasaron al equipo Libertad, no me anoté porque... Libertad no tiene variantes. ¿Qué variante va a tener? No juega Espinosa. Espera un ratito. Ahora en Supermercados Stock vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con las tarjetas de crédito que vos elijas. Entérate en nuestras redes sociales. Compra en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. ¿Por qué no juega Espinosa? Volvió a sentir la lesión que... Él se lesionó en el último partido de Costa Rica. En la selección. Por eso entró Néstor Jiménez esa última Hoy fecha. se lo va a probar, pero igual por precaución no lo va a ¿Muscular, poner. Pancho? Muscular, sí. Va a jugar Néstor Jiménez. ¿La doctora o otra cosa ya? Y los dos no son seleccionados. Los dos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Semana de rebajas, prepárate para ahorrar. Lava secarropas Tokio Cecilia para más de 6 kilogramos a solo 10 cuotas, 230.000 guaraníes. Puedes financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¿Cómo se administra, ese día Francisco contigo, cómo se administra cuando en Ciso van y todos los chicos y la gente, selfie? ¿Cómo se administra eso, la fama que tiene? Y tenés que saber que es así. El precio de la fama, Arturo. Pero la madurez es diferente. Sí, bueno, hay que ver si está preparado él. Exacto. Eso voy. Sí. Para manejar eso. Tienes que administrar eso. Sí, y tienes que acostumbrarte y saber que... Es lo mismo que un jugador cuando deje de jugar ya no tiene la connotación que tenía. Claro. ¿En qué medida lo puede afectar? Y tenés que estar preparado. Es que el jugador de fútbol vive su vida verdadera después que deja jugar el fútbol, es la realidad. Es una de las cosas que alguna vez hablé con Hugo Talavera, que a él le llamó mucho la atención, y él decía y ponía de ejemplo que al jugador que más le costaba dejar el fútbol o estar en los medios fue Norberto Alonso, el Beto Alonso de River, que daba nota y lloraba porque extrañaba el jugar.
Y después se hizo agente seguro, y después le dio un cargo en River, todo lo que quiera. Pero el Beto era uno de los casos más llamativos. De Pedro Alcides Bolívar. Es Pedro Alcides Bolívar. Y después vos te preparás, es decir, sabes que eso va a pasar y tenés que acostumbrarte. Sí. Pero basta, otro ejemplo, el día que vos dejes, señor Rubín, esto va a dejar de sonar tu teléfono y entonces tenés que darte cuenta enseguida y se terminó. No, pero la popularidad, los jugadores pero son te suena el teléfono constantemente. No, yo busco la noticia, Carlos. No, ya sé, pues también te llaman. No, discúlpame, no, a mí no me llaman, yo busco, yo no soy Pancho. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo Cuando S.A. yo llamo, el que recibe, ¿sabes lo que dice Carlos? Otra vez, dice por mí. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Probala, no hay mejorada Cell Fórmula Super. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Quién me pegó Paraguay hoy? Sí. Sudamericana quería pasar antes, señor. Sí, señor, porque piden Copa Paraguay también, güey. Sí, vamos a ir pasando todo, porque nos preguntan, vuelve la actividad internacional. Huachipato Racing a las 18, luego Rosario Central Inter 20-30 horas, vuelve la Sudamericana. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Temple Sport, la marca más grande del país, síguenos en redes sociales @Temple Paraguay. Temple Sport, Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Comunicate al WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La embarró el jugador argentino, mi punto de vista, y no se festeja ofendiendo. No se festeja ofendiendo. Yo me hago cargo de lo que digo. No se festeja ofendiendo. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pegos al 018319720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con respaldo de Chacomer Automotores. No, estoy de acuerdo, no hay necesidad. Gozá tu triunfo. Claro, con las cosas tuyas. ¿Para qué buscarle? ¿Para qué ofender? Pecho nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. ¿Tanto? Sí, yo soy presidente de FIFA. ¿Sí? Un año de suspensión. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudamérica Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Acaso nos dicen no al racismo o no? Sí, claro. Y si vos no entendés el mensaje, no hay religión, política o el racismo, eso está prohibido en el fútbol. Igual cambiaron los tiempos. Sí. No es que pero 20 años atrás se veía como folclore del fútbol. Claro. Hoy, no, 20 años después, el tema racista, como ya. Anteriormente, totalmente, pero estamos hablando hoy. Hoy cambió. Hay una campaña de FIFA sobre ahora, se hizo una campaña, o si no lo haga. También es una cuestión, llamativamente, me parece a mí, las culturas más avanzadas o los países denominados de primer mundo, en contraste a lo que se piensa, son los más racistas. Y en Inglaterra se reventaron a patada los hinchas. ¿Sí? En Inglaterra se reventaron a patada. ¿Y dónde nace la violencia del fútbol? En Inglaterra, con los Julián. Y después hicieron libre, pero ahí se comenzó. Ahí comenzó la invasión. En Asismed te ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Cira Revite de Mato Center, con médico online, ambulancias y servicios de urgencias. Contactanos al 021-288-7000. Asismed, junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Negro a blanco, lo que sea. La discriminación la que está mal. Claro. Eso no es lo que yo voy. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes, sus locales, Casa Central, Ucibeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, WhatsApp 018-1543-543. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y acceso sur, casi 1 de mayo. Niño Jorge, repaso de la Copa Paraguay, pedí allí el oyente. Hoy tendremos 2 compromisos. 1 de marzo de Pilar ante Benjamín Acebal. Esto será en el Estadio Parques del Guairá a las 16 horas. 1 de marzo de Pilar ante Benjamín Acebal, Copa Paraguay. Comandante, se nota que le querés mucho a Pancho, porque dice la frase: el que te quiere está por real, dice.
Que vos te reí nomás, Pancho, pero No, te está diciendo que... de turno, pues. ¿Qué quiere? Ah, la puta, bueno. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.lea, Apostala a ganarlo cambia todo. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. También hoy en el Estadio Parque del Guairá, Nacional de Villa U ante Sportivo Carapeguá. Esto será a las 18:30, segunda fase de la Copa Paraguay. A partir de la fase 3 ingresan los equipos de primera. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Llámanos al 576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. El equipo de Libertad, Pancho. Morini en el arco, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Viera y Néstor Jiménez en zona defensiva. En el medio 3, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Rubén Lescano y arriba Ivancito Franco, Tacuara Cardoso y Lorenzo Melgarejo. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Hoy 16 de julio Bancopp está de fiesta, cumple 12 años. Aprovecha el 40% de reintegro en las estaciones Puma Energy. Feliz aniversario Bancopp. Bancopp crece desde la raíz. Rubilot te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilot, alarmas estés donde estés. Lescano no estaba en muchos de los suplentes. Él está en la lista de reservados, pero justamente yo averiguaba también lo de Lescano hace unos días. Él está acá en Paraguay. ¿Y quiénes están en la lista? Caballero y quién Gustavo más? Caballero, Tiago Caballero, el de Nacional, Gustavo Lescano bajó. y el arquero Facundo Insfram. Al entrar en Ciso salió Gustavo. Sí, Gustavo salió otra vez. Hace dos situaciones, él entró, salió. Pero no están allá estos cuatro entonces, están acá. Lo del Lescano está acá, los otros no te Sí, puedo va a jugar confirmar. mañana, está acá, pero... Pero él estaba acá, él no se fue a París. en Lescano. ningún momento viajó. Por lo menos en esta semana no sé si para el primer amistoso. Cuando fue el primero viajó, no se sabe. No hubo lista oficial. Julio. Por ejemplo, ante Francia había jugado Juan Salcedo. Que hizo Juan el gol, Salcedo hizo hizo el el gol. gol y él no estaba en la Y él no lista. está en la lista. Y él terminó el partido ante Francia y vino otra vez a Paraguay. Julio llegó con todo este mes en Cola. Puedes renovar tu somero living en cuotas desde solo 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py. No esperes más, sino no va a tu casa con Koala. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Aprovechen el ahorrazo supermayorista con tarjetas y créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Esta sub-23 tiene que generar esperanza. ¿Sabes lo que es 20 días encerrado, bien comido, dormido, todo cuidadito? Tienen que correr, tienen que meter como nunca. Para el jugador paraguayo su déficit es esa parte de no saber cuidarse como tiene que ser. Nos falta esa mentalidad y ahora con 20 días pues fue el primero. Claro. Hay que ver, en otros países te encierran como castigo. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Hoy está de cumpleaños Víctor Villar, Carlos Humberto Paredes. Mucha felicidad. El caso de Fiorentina cuando jugaba, no sé dónde era, que vino el coordinador y le dijo, ¿cómo está? Hace 4 partidos no juega. Encerrarlo, hume a todos. Van a salir solamente eso, van a concentrar, ese es el castigo. Le dijo el dueño del club donde estaba Paredes. No es sanción económica. Regina. No es sanción económica. Van a concentrar y después venir a su casa, pero no van a tener libertad. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad? ¿Quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos en el WhatsApp 0981251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Diego Barreto está de cumpleaños. Mucha felicidad, Diego Barreto. Para los dolores menstruales, Quitadol tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y hablando de los Juegos Olímpicos, el debut de Paraguay será ya la próxima semana, el miércoles, más exactamente arranca todo, el miércoles 20
24 de julio el partido de Paraguay ante Japón. La Nasta Green 95 de Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorra mantenimiento y mayor vida útil. Green 95 de Petrobras. El partido 1 de la tarde. A las 13 de nuestro país, así mismo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. 1327. Ya llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo hasta el 21 de julio. Precios únicos y al contado hasta en 15 cuotas en los productos más solicitados. Boyana y Músicos del Chaco, ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Y más de los Juegos Olímpicos, la segunda fecha, Paraguay va a enfrentarse a Israel. Será en el Parque de los Príncipes en París el sábado 27, igualmente a las 13. Mientras que su tercera presentación ante Malí el martes 30, allí sí, a las 15 horas. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumenta tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa. 1328. Con Tokio nos ponemos las 10 de julio a agosto comprando Smart TV y llevas la camiseta oficial de la Albirroja directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Decíamos hoy 2 juegos en la Sudamericana. A las 18, Huachipato del equipo chileno ante el Racing, pero en este caso el Racing uruguayo. Rosario Central Inter a las 20:30 en Rosario. ¿Acaso no mete la pata la APF cuando dice que nos salta Curepi? Sí. Para nacer el técnico argentino. Y estamos transmitiendo en 6 de febrero allá. Ciudad del Este. Contra Perú era. Y terminado el partido, antes el que nos salta Curepi. Pero falta de tino, de coherencia, de todo. Tu técnico no es argentino. Cuando vos le salta que nos salta Curepi, no es Curepi así nomás. Incoherencia total. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas sin duda donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, gana y cobra en Casino Slot del Sol. Nada más se escuchaba que da miedo ese día que hubo corte de luz, niño. Sí. Al terminar, pues, el que nos salta esa música, no sé quién graba, no tiene la culpa que graba. No tiene que pasar eso. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Sí, notable lo vi, notable. Dijo, vengo el más grande, dijo cuando dijo el CEO. ¿Viste la cantidad de gente? Impresionante. ¿85.000? Sí. Crystal House. Pero mira lo que es. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Instagram como Crystal House, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Hace 3 años que ella quería con el Real Madrid. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 09814344732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Suzu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Notable lo de Mbappé, la entrada, el tipo cuando fue Cristiano Ronaldo. Cuando fue la camiseta, ¿cómo se vende? Buenos días a todos. Me voy a intentar hablar en español. Wow, es increíble estar aquí. Wow, digo. En Punta Farma no te olvides que contamos con la vacuna contra la influenza de 4 cepas disponibles en nuestras principales sucursales del país. También te puedes enterar más detalles en nuestras redes sociales, porque en Punta Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. Ese wow le enseñó su productor, decir wow. Ya mismo el clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Acá cuando vino ese que vino a la Olimpia, ¿cómo se llama? Ahí va George. Eso hubiera dicho, ¡Café! Rompía todo. Subite a una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en 2 ruedas motos. Buller, el poder de tu pasión. Representa Distributed Britan S.A.
Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivado 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque y la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Y más de repaso de la Sudamericana. Mañana estos compromisos. Libertad Católica a las 18, a las 20:30 Barcelona, Ecuador, ante el Bragantino. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bema y Flores. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los Duar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Igualmente mañana el juego en Ecuador, Independiente del Valle, Boca Juniors a las 20:30. Ven a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Comprando estás participando en la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keiko, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Víctor Villalba ya anunció que Libertad va a ser el campeón del Clausura. Vos tenés cara de Fuerte. también de Libertad. Sí. Germán Cava también. No nos adelantemos. ¿Cuándo dijo usted el jueves? Jueves. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Carlos Quis se puso Olimpia. ¿A las cuántas fechas te despachaste? En la cuerda. Tirasoles. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. ¿Quiénes se quedan su 20 de Víctor Villalba para informar? ¿Quiénes están acá? Los de la Sub-23 que están todavía allá en París, porque acabo de ver la foto de Infran, el arquero, y el otro es Gustavo Caballero. Ellos están en París. Entiendo que lo de Gustavo Caballero pasa por esperar a que llegue Enciso, después será liberado, y que Infran por el tema del arquero, que es un puesto delicado, me imagino que van a seguir trabajando con 3. Incluso veo que fueron homenajeados ayer y están todos los jugadores, menos Enciso obviamente que no llegó, y no estuvo Lescano, que no estuvo en ninguno de los amistosos, y el otro Thiago Caballero, que no... Otro detalle que no es menos hablando de arquero. Titular Morínigo y no Martín Silva. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Morínigo, su representante es Freddy Soto. Lucas Domenech. Domenech maneja Morínigo. Perdón, renovó. Sí. Dice Carlos Quise, renovó, o conocer la información, Carlos Quise, renovó Morínigo. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Por única vez llamé para saber. En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique, Lambaré, esquina Testa Nova. En cada camino hay un automóvil Yo supli. no creo que haya llamado Carlos Quise para saber lo de Morínigo. Habrá escuchado una reunión, alguien dice, ¡porro! En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado Cemento Aliemí, acceso Surcaso y Perpetuo Socorro, Ñembe. Niño, ¿qué tenés, niño? Más de la Sudamericana, los partidos del jueves, Cerro Porteño Paranaense a las 20:30, antes en Chile, Palestino Cuiabá a las 18. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. 13:35. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. El jueves igualmente se juega el partido Liga de Quito ante el Always Ready boliviano, 20:30 el jueves. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Y quién es el técnico de Inglaterra ahora? Está como candidato a Pochettino, el argentino. Y ellos no son uno de los candidatos. Eso. Tiran los argentinos que hace Pochettino, ni pensaron en el seguro en Inglaterra. Bueno, yo te lo leí. Como cuando Gallardo iba a dirigir Chelsea y terminó dirigiendo en Arabia. Tiran. Me estás dando como que estoy equivocado. No te culpo, te digo lo que leí. Le culpo al medio argentino que publicó. Lo que dice que el automanija es terrible. Sí, el autobús. Queremos poner tranquilo. Lo que dice Víctor. Carlos Parazaguer vamos a poner para que esté contento Víctor. Que es paraguayo. Capaz nosotros tiramos a Inglaterra redonda. No es cierto, Germán. Me está atiendo como que yo leo, no es que yo digo. Mira, acá Chiqui Arce suena para Inglaterra. En No, Inglaterra pero no saben ni no quién lo- es Chiqui Arce. No lo leí. No vaya a ser Sí, pero y así Carlos funciona. Quise, candidato.
Entonces, así que Víctor ya el autobombo ya yo. Y no pero sé, no te puede culpa a ser. uno, le culpa al medio Pero que al público. yo que dije que tiene muy buen representante porque suenan todos lados, tipo. Hay algunos que figuran siempre. Claro, ahí está. Explotó el noveno pozo de CNT, el cartón número 924.325. Se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 7 de julio. Vos podés ser el millonario ganador. 13:36. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, que Acopa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Si disculpame, Darío, te digo, con respeto te digo, si es que Inglaterra tiene el mejor mercado porque es para la exportación, ¿por qué no ponen un técnico inglés? Y que yo el que leí o antes forma de la parte Euro. de su esquema luego traer técnico de afuera para vender el producto. Pero los técnicos italianos, por ejemplo, le ha ido muy bien ahí. No, yo no digo técnico inglés, respalda Sven-Göran su Eriksson fútbol. era Yo tengo era de técnico inglés, Suecia. respaldo mi fútbol. Eriksson Y y Capello fue fueron los únicos muchísimo extranjeros. tiempo Claro. técnico de Inglaterra. Claro. Pero el que sonaba antes de esta salida es el de Newcastle, Howe, que era el mejor conceptuado entre los ingleses. Inglés. Ahí a que le den la selección ya, Que es no otra extrañe cosa. que un Pero puede español ser agarre técnico Inglaterra. inglés. Y hoy, También. imagínate a la selección de Alemania, que generalmente tenía un régimen de no cambiar entrenadores. ¿Cómo se llama? Joven, Joven. 14 años duró. Sí, 14, pero ya el segundo asumía, después pasó con El Klima. ayudante de campo, Claro, así mismo. pasó con ¿Y Klima. ahora quién es? Y ahora cambiaron, los últimos 4 años cambiaron Era constantemente. Nagelsmann. Pero vos Sí. sabés por qué le Sí. sacaron a Klinsmann. Sí, por una cuestión Brillante. de fútbol. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa. 13.38. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. Ya completamos, niño. Completamos Sudamericano, ahora vamos con el repaso del fin de semana, los partidos. El viernes arranca todo con Nacional Trinidense, 18:30. Y ni de media te olvidaste, vio. Vamos por categoría. Bueno. Primera división, luego a la respetada categoría Muy bien, intermedia. niño, muy bien, Minutos. niño, muy bien. Si no puedes acercarte a la Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casi Ramón Gómez Caballero Herrero, que se respeta siempre pasa por la Ferrer. No te quedes sin gas Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pide tu delivery al WhatsApp 01844433332. Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. El comité ejecutivo me permite hacer una encuesta rapidita. ¿De qué? Lo que quiera. Bueno, los 2 campeonatos más importantes en el mundo para vos. La Eurocopa es. No, campeonato a de liga. nivel de liga, digo. Diga. Premier y Brasileño. Brasil, vos. Premier de fútbol argentino. ¿Y vos? Inglaterra y España. Inglaterra, España, vos. Premier y fútbol argentino. Premier de fútbol argentino. Listo, Inglaterra y España. No, pero del mundo estamos hablando. Del ¿verdad? argentino. Ah, ¿Cuál es el problema que yo quiera de fútbol A mí me gusta argentino? No, pero no, más atractivo, no, está bien lo que dice Carlos Quise, en importancia y en venta. Él dijo argentino. Si el fin de semana me voy a sentar y voy a encender el Yo voy a televisor ver para fútbol una argentino. liga, Fútbol la argentino. inglesa y el fútbol argentino, esa liga. Yo inglés y español. No, está bien lo que vos decís. Inglés. Yo te entiendo lo que dice Carlos, ando bien. Lo de mayor cotización indudablemente va por ahí. Para mi gusto. El gusto no. El gusto. Ahí quédate un ratito y digo, Inglaterra y España nosotros, ¿verdad? Jugaron la final. Ustedes dijeron Argentina jugó una final de la Copa. Es decir, tu campeonato competitivo se compadece. A eso no más. Brillante. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Yo me gusta el fútbol argentino. Y me gusta más ver por los paraguayos y no es el populismo que hago, De repente ve que hay 3, 4 paraguayos y eso. Yo miro de mi época ya de los Sasá, Villar, Chilaver, tiempo atrás. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero, piso, probaste, ¿te gusta? Todos crecimos viendo fútbol argentino, creo que todo lo que nos gusta el fútbol crecimos, yo me considero de la virulana. Pero después en nuestro caso yo debo decir Brasil porque yo vivía en Ciudad del Este, ya teníamos Bueno, todos pero los solo Brasil, campeonatos. vos mejor que te calles. Pero por Vos eso tenés documentos paraguayos para la naciste allá. pregunta. Jorge, por ejemplo, dijo, ¿qué elige? Yo, por ejemplo, no voy a elegir fútbol español para mirar, voy a elegir Brasil por encima de España, pero la mejor liga es española. Vos la agarrás para a un mirar, chico, por eso. vos la agarrás a un chico de 5 o 6 años para arriba
quieren más el fútbol europeo. Sí, claro. Ni discutir. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1341. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y Par. Personas interesadas desde los 7 años de edad, bases y condiciones en gomezipar.co.py. No te olvides decirle a Carlos que ayer se equivocó en el partido jugado en el 67 entre Guaraní y Benfica. El arquero fue Aguilera y terminó 3-0. 3 goles de Eusebio. 4-0. No, eso te pone de la Goto. 60. El arquitecto de la Goto te dice. Manjerella fue el refuerzo. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, ya llega la Feria Petersen, descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen, más info en @petersenpy, petersen.com.py. 1342. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Ahora en Supermercados Stop vas a ahorrar todos los días, aprovechar las promociones con las tarjetas de crédito que vos elijas. Entérate en nuestras redes sociales, compra en stock.com.py. 1342. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Televisor LED Matsui de 32 pulgadas Smart Full HD, 10 cuotas de 155.000 guaraníes. Puedes financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Niño. 2 partidos el día sábado. Tacuaré, Libertad a confirmarse, pero todo indica que se va a jugar en Villa Hayes el sábado a las 16. Y ya terminó de Río y intermedia. El sábado Olimpia Guaraní en Ciudad del Este 18:30. En Mallorquín, General Caballero ante Luqueño el domingo a las 16. Y Sol de América 2 de mayo el domingo a las 18:30. El juego de Cerro fue reprogramado para el 1 de agosto ante Ameliano. Intermedia. Vamos a repaso la categoría intermedia. Tenemos un nuevo segundo, el Item Betaré es el nuevo segundo. Sigue siendo Recoleta el líder. El viernes arranca la fecha con 3 de febrero Encarnación a las 5 de la tarde el viernes. También el viernes San Lorenzo Guaireña a las 19:30, fecha 17. El sábado por la mañana Resistencia ante el 12 de junio en cancha de Resistencia. Colegiales Martín Ledesma también el sábado 10 de la mañana. El domingo Santaní Recoleta en cancha de Santaní 10 de la mañana y Fernando La Mora Carapeguá el domingo 10 de la mañana. Vamos a los juegos del lunes. Siempre hablando de la intermedia. Atractivo partido. Rubio Ño hace rato que no está perdiendo la mano de Héctor Marecos ante Tembetaré el segundo. 5 de la tarde el lunes. Y también el lunes Independiente Pastoreo. Esto en Campo Grande a las 19:30. Así se da el repaso de la fecha 17 en la categoría intermedia. Muy bien, ahora tenemos a César Augusto Londoño, Gustavito, colega colombiano. ¿Qué te pasa, César Augusto Londoño? Feliz, estoy contento. Vimos una buena Copa América. No se ganó, pero el fútbol sigue. Pero les dolió. Dolió y mucho. A nosotros los periodistas, acostumbrado a los dolores eternos, no nos duele tanto, porque uno acostumbra el alma y el cuerpo a que no siempre se puede ganar, y nosotros somos países alternativos en el panorama suramericano. Siempre están por delante Brasil, Argentina, la misma selección de Uruguay. Entonces uno se vuelve de piel dura y aprende a sufrir, pero en Colombia dolió y dolió mucho. ¿Se puede hablar de algún error? Yo no creo, pues hubo un error en la jugada final de la victoria de Argentina, una pelota que Kevin Castaño intenta sacar, él era volante, había entrado como volante de primera línea, a reemplazar al que había sido figura, pero ya no podía seguir por cansancio, por calambres, Jefferson Lerma. Pero en un partido de fútbol cualquier jugador entrega 3, 4 veces la pelota mal. Esta vez fue en una zona de alto riesgo y cobró a Argentina con los jugadores que habían ingresado frescos. Pero yo no hablaría de ningún error, creo que el proceso fue correcto, el trabajo del técnico acertado, lo que hicieron los jugadores buenos, y al final el balance de la selección fue satisfactorio. Se creó un ambiente, yo no sé si la palabra es de favoritismo, sino de mucha confianza por los antecedentes que acreditaban el gran momento de Colombia. Y cuando no se llega al campeonato y se pierde el invicto, hay muchas cosas en la parte emocional, César Augusto, no solamente fútbol. Claro, Arturo, pero en el fútbol siempre habrá ilusión. Yo creo que te lo dije aquí, lo escribí en una revista muy importante de Colombia antes, cuando me preguntaron si Colombia era favorito.
y yo dije, es muy pretencioso hablar de Colombia favorita ante un equipo que es campeón del mundo, que ya ganó la Copa América, que había ganado la finalísima, que es primera del ranking mundial y que había perdido solo 2 partidos en 61 juegos. Hablar de favorito ante un rival de ese tamaño y de esa categoría realmente era pretencioso. Además, yo soy, y lo dije antes también, de los que pensé que esta selección argentina, aunque no había mostrado una gran condición futbolística a lo largo del torneo, había sido por la exigencia, pero este grupo es más maduro, más capaz, más competitivo que el del Campeonato del Mundo. Cuando llegaron al Campeonato del Mundo, ni Enzo Fernández, ni McAllister, ni el Dibu Martínez, ni De Paul, ni Paredes eran los jugadores que son hoy, y hoy están mucho más hechos, y como tal, pues lograron una Copa América que se les facilitó por el calendario, porque tuvieron un día más de descanso, porque los pudieron haber favorecido en los viajes y en los recorridos, y aprovecharon todo eso, que me parece que en la final contra Colombia fue definitivo. Hay algo, César Augusto, y nos conocemos, te digo, sin ninguna intención de menospreciar para nada a la selección colombiana. ¿En qué medida puede afectar, y te repito, en lo anímico, el pueblo colombiano, todo el apoyo que le brindó Colombia a la selección? ¿Y cómo está el jugador hoy? ¿Fueron al aeropuerto a recibirlo? ¿No fueron? ¿Cómo es? Los hinchas, digo. No, el problema es que todo se traumatizó por el asunto de Ramón Yesurún, el presidente de la federación, que tuvo un incidente al final del partido y fue detenido ayer con su hijo en el condado de Miami-Dade. Entonces no hubo recibimiento, hubo un comunicado escueto de la federación diciendo que no había recibimiento. Además, no todos los jugadores iban a regresar, regresaron muy pocos a Bogotá, regresó James, regresó Lerma, Cuesta, muy pocos a Bogotá, los demás se quedaron en los Estados Unidos o tuvieron otro destino. Pero lo que dices es cierto, el golpe anímico fue fuerte, al pueblo le cayó muy mal, porque el pueblo estaba esperanzado y cuando se frustra la esperanza el tema es muy complicado, pero yo entendería, conociendo los jugadores, que esto se repara rápido y el próximo partido será fundamental para encontrar otro camino, para encontrar otra ilusión, para mirar el sol de nuevo y poder empezar la etapa de la eliminatoria en su segunda fase, que es fundamental. En las dos caras tiene esto de Colombia. Si ganaban, lo está diciendo vos, campeón de la Copa, eliminaban, despachaban en buen término, sin ser peyorativo, campeón del mundo, Argentina, lo de James, todo el entorno y todo. Y te reitero, César Augusto, lleva su tiempo la recuperación del jugador, tuviste oportunidad de hablar, porque hay muchas cosas que quedan, muchas huellas que marcan, y especialmente cuando la expectativa era tan grande para Colombia, con esa multitud, con los que asistieron, con todo el bochorno que pasó, con todo el espectáculo en sí, queriendo ingresar a la cancha. Y vos hablaste de frustración para el hincha. Sí, pero tienes razón, es un tema difícil, es un golpe duro, es algo que nosotros los latinoamericanos de pronto estamos menos preparados para asumirlo. Yo no he hablado con los jugadores, no he hablado con nadie, intenté hablar con el técnico ayer, pero no fue posible, pero creo que este es un grupo que mentalmente puede afrontar bien el tema. Además, el futbolista se ha acostumbrado a que en su actividad son más las veces que se pierde que las veces que se gana. Ahora, cuando hay un favoritismo, entre comillas, o por lo menos una candidatura tan importante como la que había, el dolor es más grande, pero yo confío en este equipo y creo que se va a recuperar. Ustedes, ¿y cómo lo viste vos, dos jugadas que reclamaron supuestas faltas? Una de ellas Córdoba, César Augusto. Ninguna fue penalti. Aquí todo el mundo se rasgó las vestiduras diciendo que el arbitraje fue malo, que 2 penaltis se comió el árbitro. Yo creo que ninguna. En la jugada de Córdoba con McAllister, sí hay un contacto de McAllister con Córdoba, pero cuando Córdoba va por la pelota, ya el jugador estaba desequilibrado, ya había perdido la estabilidad en la cancha, y el hecho de haber llegado al balón no le da derecho a reclamar una falta.
Y McAllister frena el pie se entierra cuando trata de hacer el contacto con el jugador, y me parece que el contacto no es suficiente para tumbar al colombiano. Para mí no fue falta. La del último minuto menos, una acción sobre Davinson Sánchez, sí hay un contacto, pero nunca hay una falta o una infracción, y se reclamó por ahí una mano en favor de Argentina, de Cuesta, pero la mano estaba totalmente en posición natural, relajada, pegada al cuerpo, y tampoco era mano. Yo creo que el arbitraje fue un arbitraje aceptable. Tuvo un gran problema, y es que adicionó 2 minutos cuando se perdieron casi 5 en el tiempo suplementario. Fue la única mancha que yo le atribuiría a Klaus, el juez brasileño. César Augusto, de aquí en adelante, César Augusto Londoño, tienen Perú de local, Argentina de visita, y se van a volver a ver a Argentina. Argentina de local. De local, Perú perdón, de local Argentina, sí. Perú de visitante, le van a ver a Argentina, eso yo. Sí, y volverá a ser, Arturo, un partido dificilísimo, y un partido complicado, y un partido sufrido, y un partido donde tendrá Colombia que jugar su mejor fútbol para poderle ganar, porque Argentina, tú lo sabes bien, siempre será un rival de mucho peso. ¿Se mantiene Barranquilla, César Augusto? Sí, Barranquilla. La capital del fútbol en Colombia. Por ahora, mientras Ramón Yesurún sea presidente de la federación, Barranquilla va a seguir siendo la sede. La sede, ya está liberado, dicho sea el presidente y su hijo, fueron liberados. Sí, fueron liberados. Fue un hecho menor, pero que generó gran escándalo porque los detuvieron. Pero bueno, ya tendrán, hoy salió un comunicado de la federación explicando un poco qué sucedió y los acontecimientos, y habrá que esperar qué pasa. César Augusto, cerrando esta charla, ¿qué enseñanza deja? ¿Es una enseñanza, no sé si el término es, no se puede asegurar victoria, o se agrandó más a Colombia de lo que es? No, yo no creo que se haya agrandado. En el fútbol está permitida la ilusión, y la ilusión es gratis. Y creo que todos lo vimos. Colombia jugó una gran Copa América. Yo digo, Arturo, que hace muchos años no se tenía un equipo tan confiable, un equipo que afrontara los partidos de una manera tan decidida, atacando siempre, sumando jugadores al ataque, con seguridad defensiva, con manejo, con hombres que en un momento fueron descartados y están recuperados, como James, como Arias, como el mismo Lerma, como Davinson Sánchez, como Carlos Cuesta, como Santos Borré, por ejemplo. Yo creo que hay un buen equipo para pelear. No somos los mejores de Sudamérica, tampoco los segundos. Creo que por encima siguen estando Brasil y Argentina. Pelearemos con Uruguay. Seguramente que Paraguay en el nuevo proceso se va a recuperar. Ecuador tiene un buen equipo, y veremos qué pasa. Pero claro, enseñanzas quedarán de toda derrota. Son más las enseñanzas que quedan de las derrotas que de las victorias, y será Lorenzo el encargado de asimilarlas para poder corregirlas y enmendarlas. Corregime donde dañó un error, César Augusto. Subió en el rating, mejor posicionado en top 10 ahora Colombia. Sí, creo que queda de octavo noveno con la Copa América que hizo. Sí, estaba 12. Correcto, estaba 12, y creo que gana 3 o 4 posiciones. Ya alguna vez estuvieron cuarto o quinto lugar en el ranking FIFA, Una vez estuvimos cuartos y fuimos séptimos en el Campeonato Mundial del 2014, cuando Peckerman y Colombia fue cabeza de grupo del Mundial de Brasil, cabeza de serie. Y bueno, César Augusto, de todo un poco, disculparnos tantas preguntas, las sensaciones que tenés, sabemos, te conocemos. ¿Qué más podemos agregar de Colombia en lo que viene? Argentina, Perú. No, Arturo, siempre es un gusto hablar con ustedes. Yo creo que lo que hay que agregar es que el fútbol suramericano no está tan lejos del europeo, que tenemos equipos competitivos, que ojalá crezcan los demás, los que han tenido baches, ustedes, Paraguay, Chile, la selección de Perú. Siempre ha habido talento, siempre ha habido de dónde echar mano para poder sacar adelante el fútbol del continente, y me parece que el momento es bueno. Brasil tendrá que recuperar la forma, Uruguay está en un excelente momento, Colombia también, lo mismo que Argentina, y que ojalá podamos ver una eliminatoria muy competitiva y de muy alto nivel. Ocurre, César Augusto, que nosotros estamos hablando de nuestros rivales directos y nos hace tanto daño. Perú, Chile, Bolivia, y ahí estamos. No sé si me entendés.
Sí, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que uno tiene que creer en los procesos, creer en que un entrenador puede sacar adelante un proyecto, pero cuando uno cambia tanto de entrenador es muy difícil arrancar. Uno el impulso lo tiene que coger sobre lo que se hace y se puede hacer y no sobre lo que creen los hinchas y la gente. Acá hablamos de Alfaro hasta ahora, hasta que nos digan lo contrario como técnico César Augusto. Alfaro es un excelente entrenador, no hay la menor duda. Y ojalá lo puedan contratar. Me hablabas la otra vez de Peckerman. Yo creo que los nombres están orientados y ojalá les vaya bien con Alfaro. César Augusto, un abrazo, gracias. Un abrazo, Arturo, saludos a todos. Gracias, César Augusto Alonso. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora, 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 19 grados. El departamento de Concepción fue declarado en emergencia a raíz de la prolongada sequía que ya ha causado estragos en los cultivos. Alrededor de 10.000 productores se han visto afectados. La citada declaración de emergencia tendrá una vigencia de 90 días, tiempo en el que las autoridades locales coordinarán labores de asistencia con otras instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Docentes del Chaco, del departamento del Alto Paraguay, pasaron por una travesía en lancha para llegar a la sede donde se debía rendir los exámenes del Ministerio de Educación y Ciencias. Tras la repentina suspensión del concurso por supuestas filtraciones, expresaron su indignación ante tanto esfuerzo y gastos que implicaron las postulaciones.